Hola, hola, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches, buenos días, donde quiera que ustedes estén. Niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo, en su versión de los jueves, que es la revista semanal. Yo soy Mauricio José Schwartz, en mi versión de los jueves, que es igualita a mi versión de todo el resto de la semana. Con excepción quizás cuando me pongo a actuar algunos de mis pequeños sketches cómicos ahí, que luego tienen cierto éxito, me da gusto. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo. Vamos a hacer un recorrido bastante intenso el día de hoy por distintas cuestiones que han pasado en la semana. Hay un caso del observador acorralado con sus propios datos, pero su reacción es la que creo que es importante que ustedes analicen, más que yo. Se cumplen 30 años de la masacre de Ruanda y, como hemos hablado en varias ocasiones, los resultados, lo que ha hecho Ruanda en estos 30 años es, por un lado, admirable, por otro lado, enormemente preocupante, y fue un momento enormemente serio para todo el mundo, pues porque Occidente un poco hizo entre la vista gorda y luego el apoyo, por lo menos tácito, a los asesinos, ¿no? Tenemos un ejemplo extraordinario de cómo funciona una creencia ignorante de una persona que es empresaria, pero fue miembro del PRI, pero luego fue miembro del PAN, pero ahora está en Morena, y ahora que está en Morena me dicen que en Morena están en contra del PRI y el PAN, pero si todos son del PRI y el PAN, ¿cómo van a estar en contra? Simplemente se han acomodado una vez más en su vida, ¿no? Vamos a hablar del cristianismo cultural de Richard Dawkins, que ya ha sido un escandalito esta semana. Bueno, desde el 1 de abril, ya son 18 días, pero como que llegó tardíamente al mundo hispanoparlante la idea del cristianismo cultural de Dawkins. Una cosa fenomenal de las Voyager, las naves estas espaciales, las sondas espaciales que fueron lanzadas hace un montón de años, que iban a durar 5 años y que siguen funcionando y que están tratando de arreglar a una distancia enorme, a una distancia que algunos consideran que ya está fuera del sistema solar, la Voyager 1, y están tratando de repararla para que siga mandando información. Si tenemos tiempo, vamos a hablar de que las razas no existen, de idealizar el pasado, de un exorcismo mortal, y seguro que hoy hablamos de Artemisia Gentileschi, porque ya llevo varias semanas queriendo hablar de Artemisia Gentileschi, y además quiero abrir el espacio para una galería nocturna a la que le tengo especiales ganas. Ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de los cuadros, de las pinturas, de las esculturas clásicas de este mundo, la gente no se ríe. Tienen todos cara de circunstancia, cara de funeral, cara de soy muy serio. Y nosotros cuando nos tomamos una foto decimos, sonríe, di cacahuate, queso, cheese, en inglés de cheese. Se supone que uno sonríe cuando dice cheese, no es cierto, pero bueno. Aguacate, sonrían, miren al pajarito, y el pajarito como es divertido, ahí sonreímos. Creemos que en la fotografía tenemos que salir sonriendo, pero la pintura fue algo que no pasó hasta el siglo XVI o XVII. Vamos a verlo espero que la semana próxima. Bueno, ¿qué más tengo que decirles el día de hoy? Si usted está escuchándonos en el podcast, le tengo una noticia que puede ser buena, puede ser mala, puede ser extraña, pero es la que es. Habitualmente cuando terminamos este streaming, yo me voy a casa, pongo esto en el editor de vídeo y luego voy cortando los momentos torpes, las preguntas poco relevantes, los silencios estos que luego se forman mientras yo estoy mirando el chat a ver qué están diciendo ustedes. Todo esto lo corto, lo corrijo, lo limpio. Trato de darle una cierta unidad, le pongo en medio una musiquita y produzco el podcast para publicarlo más o menos a la 1 o 2 de la mañana en todos los agregadores de podcast. Bien, pues no, esta vez no lo va usted a ver, no lo va usted a oír así, porque esto tal como va, se va directo a los agregadores de podcast, a todos los agregadores donde quiera que usted consuma sus podcasts o baje sus podcasts o escuche sus podcasts, porque no me da la vida, cosa que siempre explico y digo cuando suena este sonido que aparece con un letrero que dice no me da la vida, porque no me da la vida con todo lo que tengo que hacer, y entonces hoy no tengo tiempo de editar el podcast, se va a ir directo, y si no le gusta a usted, pues lo siento. Si quiere usted que siempre salga bien editado, pues te lo invito a que se ponga en contacto con nosotros y nos ayude a editarlo.
todos los jueves por la noche, porque yo ya no doy para más. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Queremos recordarle que a las 8:30 tenemos cosas que sabemos, y en esta ocasión nuestras cosas que sabemos va a ser especial. Bueno, todos son especiales porque yo los temas que buscaba siempre eran especiales, pero es la historia natural de los dragones. No sé si usted se ha dado cuenta que los dragones europeos y los dragones asiáticos son distintos, entre otras cosas porque los europeos tienen alitas y vuelan, y los chinos pues ahora también vuelan pero sin alitas. Son conceptos distintos que de alguna manera se fusionaron, pero que tienen una base curiosamente real. Y vamos a hablar pues de la historia natural de los dragones que escribí hace unos años para el periódico El Correo y que luego convertimos en uno de nuestros videos de cosas que sabemos. Y finalmente, como siempre, les quiero pedir a ustedes su apoyo al canal en el Patreon, en PayPal. Precisamente esto de que no tengo tiempo de editar el podcast hoy, pues es porque no me da la vida, porque yo tengo un trabajo, porque yo tengo una serie de cosas que hacer y que son las que me ponen un plato de comida enfrente. Hoy comí fabada y hoy comí unos fritos de lenguado que estaban buenísimos. Son como trocitos de 3 por 3 centímetros de pescado rebozados en huevo, que con limón y sal están, pero vamos, para ponerles un piso. Pero no tengo el tiempo, no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera al canal porque pues tengo que trabajar para comer. Entonces, si ustedes nos ayudan en Patreon, tendré más tiempo para dedicar al canal y podremos comprar otras cosas. Por cierto, si usted escucha gritos aquí arriba, avíseme, porque estamos viendo si reposicionamos el estudio, porque ahora juegan al fútbol aquí encima, entonces no funciona muy bien. ¿Qué más? El video de ayer. Ayer hicimos el video de la meditación al mindfulness, porque yo estoy hasta el gorro que en los viejos vídeos de meditación que he hecho a lo largo de los años, he hecho 2 o 3, la gente siempre, los meditacionófilos o los meditacionólatras, palabra que acabo de inventar en este instante, por supuesto, vienen a enojarse muchísimo conmigo. No entienden que el problema fundamental de su creencia es que no está definida. No sabemos qué es, cómo diferenciar a una persona que está meditando de una persona que no está meditando. No hay marcadores. Es una persona que está haciendo deporte. Hombre, mido el sudor, mido el pulso cardíaco, mido el gasto de ATP en los músculos y digo, pues está haciendo ejercicio. Tiene una serie de fenómenos fisiológicos que son distintos del de una persona que está sentadita en su casa leyendo un libro. Si digo alguien está dormido, tengo marcadores que me dicen está dormido y que definen, bueno, es una persona que pierde la conciencia, baja el tono muscular, tiene periodos de sueño de movimiento rápido de los ojos o REM, que indica que es el momento en que se producen las ensoñaciones, lo que nosotros llamamos los sueños, etcétera, etcétera. Es decir, para estudiar algo tenemos que definirlo. Pero la meditación no está definida, entonces nos dicen, bueno, es que esa persona, él se relaja mucho porque medita. Lo que me estoy diciendo es que se relaja porque se relaja. ¿Cuál es el estado especial de la meditación? Pues nadie me lo ha podido decir. Entonces volví a hacer esto de la meditación al mindfulness. Aproveché para hacer un pequeño sketch al principio donde interpreto el papel de un gurú de la meditación y el de un posible cliente. Pero sobre todo para caer en el mindfulness, que es la moda actual. Bueno, en el ejército de Estados Unidos le dan mindfulness a los soldados. En las empresas le dan clases de mindfulness a los empleados para que produzcan más. En las escuelas le dan clases de mindfulness a los niños. Todo es un despropósito de un nivel absolutamente gigantesco porque no es nada en concreto. Bueno, entonces traté de contarlo aquí. Ya tengo gente muy enojada conmigo, como por supuesto debía ocurrir, y también tengo 12.300 visualizaciones. 12.300, sí, 12.300 visualizaciones que ha tenido este vídeo desde el día de ayer. Y contado con todo eso, pues ya que estamos con lo de Patreon, quería comentarles una cosa, pero antes vamos a ver
un poquito del chat porque había una pregunta, por lo menos, que me pareció muy interesante. Sí, de Juan Ruiz, que nos dice, y lo pongo aquí: ¿crees que de no haber ocurrido la colonización, los indígenas habrían descubierto la ciencia por sí solos? Y es una pregunta que por un lado me la he hecho yo y por otro lado nunca la he planteado abiertamente. Yo creo que no. Y te voy a decir por qué no. Los imbéciles, que como sabes son una tribu que no amenaza con desaparecer, que no está en peligro de extinción, suelen pensar que la ciencia es un producto europeo. Es un producto meramente nacido en la cultura occidental, blanca, cisetero, todo eso que a algunos les molesta. Entonces, los europeístas muy nacionalistas y muy tendientes a la ultraderechona dicen, es que nosotros, como si fueran Galileo, a mí me encanta cuando hacen eso, nosotros descubrimos la ciencia. Pues no, papá, tú no estabas. Tú no fuiste, tú no hiciste un solo experimento, no hiciste una sola observación, no eres Besalio, ni Galileo, ni Copérnico, ni Newton, ni ninguno de esos. O sea, cálmate. Eso, nosotros descubrimos América, no, tú no fuiste, tú no eres ni un espermatozoide. Bueno, pero se enorgullecen por la idea de que la ciencia nace en Europa, es un fenómeno europeo. Luego están los que generalmente se ubican en la ultraizquierda más boba, en gran medida en la izquierda Feng Shui, como la cuento en mi libro que está aquí arriba, de la izquierda Feng Shui, que está ahí muy mal iluminado y entonces soy malísimo promoviéndome. Dicen, no, es que eso fue un producto de Europa, pero los otros podían tener su propia ciencia, como si hubiera dos formas distintas de hacer ciencia, o es despreciable porque fue hecha en Europa. Pues no es cierto. Si hubiera sido hecha en Europa, si hubiera sido producto de una sola cultura, de una sola corriente cultural más o menos aislada, podríamos decir que otras corrientes culturales más o menos aisladas podían haber llegado a las conclusiones a las que se llega en el siglo XVI con Bacon, cuando establece los elementos básicos de los métodos de la ciencia, es decir, la posibilidad de adquirir un conocimiento que no dependa de que te convenza yo de mis razones, de mi labia, de mis argumentos brillantes, sino un conocimiento que yo pueda establecer y que las afirmaciones producto de ese conocimiento puedan ser comprobadas por cualquiera, me crea o no me crea. Eso no había pasado nunca en la historia. Ocurre en la revolución científica, ocurre en Europa, pero no ocurre por y para Europa. Entonces, es muy difícil que otra corriente, otra sociedad, hubiera llegado de la misma manera a las mismas conclusiones por la enorme cantidad de elementos que confluyen en el arranque o el establecimiento de la revolución científica. Me explico. Toda la cultura griega tiene una profunda influencia turca y una profunda influencia de Oriente Medio. Finalmente está dentro del espacio mediterráneo donde se desarrollan las culturas del Oriente Medio. De hecho, lo hemos comentado, cuando se crea la iglesia en el siglo I-II después de la era común, o en el siglo I-II de la era común, 7 años más, si usted quiere que sean después de Cristo, el griego dominaba como lengua franca el Mediterráneo, y los turcos hacían ciencia o hacían escritos, o hacían sus análisis y su filosofía y sus matemáticas en griego. Pero mucho de eso viene del lejano oriente conquistado por Alejandro Magno. El conocimiento o los desarrollos filosóficos y las primeras cosas que se acercan a la ciencia en la antigua Grecia son desaparecidos después de la caída del Imperio Romano, aunque nunca cae del todo, pero son olvidados y son mantenidos por el Islam hasta el siglo XII o XIII, que es la era de oro del Islam, donde toma todas las tradiciones culturales de la India
y las une a las tradiciones culturales de Grecia y desarrolla, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas son eminentemente árabes. Los nombres que usamos, algoritmo, viene de al-Khwarizmi, es un nombre que no es que signifique algo en griego, algoritmus, no, o en latín. Es un nombre que se le da por el gran matemático islámico al-Khwarizmi. Todos esos desarrollos matemáticos son fundamentales para que en Europa se tomen los hilos que vienen de todas estas tradiciones y se diga, por ejemplo, igual podemos tener una idea más clara de cómo funciona el universo independientemente de las autoridades, independientemente de lo que nos dicen la Iglesia que tenemos que creer. Sin todos esos hilos que recorren medio mundo conocido por los europeos en ese momento, obviamente no recorren ni las culturas africanas ni las culturas americanas porque no las conocían o las acababan de conocer a principios del siglo XVI. Sin eso no se crea la idea de la ciencia. No hay un Copérnico, no hay un Galileo, no hay un Newton, no hay la explosión de voy a hacer a un lado a la Iglesia, que luego vamos a hablar de eso con el cristianismo cultural de Dawkins. Entonces la ciencia no es un resultado europeo, es un resultado de lo que ocurre a nivel de todas las influencias que en ese momento confluían en Europa. Sin esas influencias, los aztecas o los mayas o los quechuas o los habitantes de Tahití o de distintas sociedades africanas difícilmente podrían haber llegado a lo que nosotros entendemos como ciencia, es decir, a una forma de aproximarse al conocimiento mediante la cual no importa lo que tú creas, se puede cotejar independientemente, se puede verificar independientemente. Las cosas caen con tal aceleración. No es cierto. Bueno, mídelo. Pues sí caen. ¿Me creas o no me creas? La aceleración con la que caen las cosas en el planeta Tierra es la que es. Me quieras creer o no, el agua está formada por la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y cuando vienen los relativistas a decirte es que la ciencia no tiene verdades absolutas, entonces estás diciendo que no estás seguro que el agua tenga una fórmula de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. No es una verdad absoluta como la piensan los filósofos, pero es un hecho. Creo que sin esa confluencia de cosas no se podría haber dado, o se habría tardado mucho más en darse, o se habría dado de otra manera. Yo creo que tarde o temprano podía haberse llegado a la necesidad de conocer el mundo de una manera certera a través de afirmaciones que todo mundo pueda verificar, aunque no crea en la religión, aunque sea contrario al sistema, etcétera, etcétera. Pero siento que hubiera sido enormemente difícil. Es lo que yo creo. ¿Tu opinión sobre el ataque que sufrió un sacerdote y varios feligreses en Australia? No lo sé, no conozco el caso. Muchos catalogan al agresor por ser islamista, como todos esos son iguales. No todos son iguales, evidentemente no. Hay 1.600 millones de musulmanes con los que vivimos en paz en general, y hay unos pocos, son miserables, y unos asesinos, y unos enloquecidos, y unos salvajes, y unas bestias. Pero no todos son iguales, afortunadamente. No todos los judíos son iguales, no todos los cristianos son iguales, no todos los españoles son iguales, no todos los mexicanos son iguales, no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales, no todos los niños son iguales. Vas pillando la idea, ¿no? Pero, fíjate, me haces pensar por ataques islamistas de una entrevista que vi ayer que me emocionó muchísimo, ¿no? Muchas personas saben que yo veo la televisión de Late Night estadounidense, a Jimmy Fallon, a Jimmy Kimmel, a Seth Meyers y a Stephen Colbert, sobre todo a Kimmel y a Colbert. Y ayer vi una entrevista de Stephen Colbert con Salman Rushdie. Salman Rushdie ha perdido un ojo, tiene problemas de movilidad en la parte superior del cuerpo, y está presentando un libro que se llama Knife, Cuchillo, y que es
un libro sobre el ataque que sufrió año y medio por parte de un islamista enloquecido, ¿no? Un islamista enloquecido que quería, admirador del Ayatollah Khomeini, que quería llevar a cabo la fatwa de Khomeini en contra de Salman Rushdie. Y pensaba, bueno, Salman Rushdie ha dicho siempre una cosa muy divertida, que los fanáticos son gente sin humor. Es decir, que no te puedes imaginar un fanático religioso contando chistes, ¿no? No va con la descripción del puesto. Entonces, él habla de la absoluta falta de humor del fanatismo. Y el fanatismo religioso y político da igual, ¿eh? Y cuando los fanáticos se ríen contra alguien, ¿no? Nada más. Se ríen por desprecio. Y a mí me provocaba una especie de satisfacción extraña ver a Rushdie sonriendo, comentando cosas como: no vi una luz, no vi un túnel, no me llamaban, ven, ni cosa por el estilo, pero comentando su ataque con humor. Y entonces, ¿por qué me emociona? Independientemente de que el tipo a mí me parece una joya de la literatura y un personaje admirabilísimo, porque es un bofetón en la cara de los islamistas, de los asesinos, de los radicales, de los extremistas, de aquellos cejijuntos frunciceñidos que van por la vida arreglándole la vida a todo el mundo, ¿no? Y las risas de ayer de Salman Rushdie comentando el asunto con Stephen Colbert me parecían un golpe en la cara a los solemnazos del fanatismo religioso, político y de todo tipo, porque todo lo hay. Así que, pero no todos son iguales, afortunadamente, ¿no? Y precisamente el todos son iguales es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Y voy a relatar un caso rápido. Cuando el ataque contra los trenes en Madrid, ustedes saben, una serie de trenes en los que se pusieron un grupo islamista, un grupo de Al-Qaeda, puso una serie de bombas que estallaron más o menos al mismo tiempo, con un resultado aterrador de cientos de muertos, miles de heridos, bueno, más de 1000 heridos. Y los explosivos se rastrearon hasta un minero asturiano, porque todavía estaban abiertas las minas en Asturias cuando ocurrió esto, que le suministró los explosivos a estas personas. Y en toda Asturias había un musulmán, miembro del Partido Socialista Obrero Español, a quien yo quiero y respeto y demás, un hombre que ha trabajado por el partido, que ha trabajado por el socialismo democrático, y que le hicieron la vida imposible porque era musulmán. No había ninguna prueba, ningún indicio, por minúsculo, por tenue que fuera, que lo relacionara con el horripilante atentado cometido por el Daesh en Madrid. Pero como había una línea hacia Asturias, que el que suministró los explosivos sigue, por cierto, en la cárcel, se fueron contra este hombre. Los ataques en la prensa eran aterradores. Tenía una carnicería halal, la tuvo que cerrar. Sufrió un ataque enorme y la única defensa que más o menos tenía pues era su pertenencia al partido y a los compañeros del partido, por supuesto, ¿no? Muy peligroso eso del todos son iguales. Eso es pensamiento claramente nazi. Es pensamiento que no identifica los matices y pretende simplificarlo todo. Así que me dice, ¿acaso el minibusto de Bach? Por supuesto, sí señor. Aquí tenemos al señor Johann Sebastian Bach, aquí tenemos al señor Charles Darwin y aquí tenemos al señor Scooby-Doo. Son tres personajes que me parecen fundamentales, una de las mentes más brillantes de la historia, junto con Newton, uno de mis músicos favoritos de toda la vida, junto con los Beatles, y, por supuesto, este señor que es el gran maestro del pensamiento crítico, y el que nos recuerda que el fantasma, el monstruo, el alien,
el personaje del más allá que se presenta, siempre cuando le quites la careta es el puto jardinero. Bueno, un documental de la fuerza del cambio climático, si has hablado de él, no hablo de todos los documentales charlatanescos porque acabo dándoles publicidad y me niego a darles publicidad, por cierto. Bueno, quiero comentar algo ya que les pido, por favor, apoyo en Patreon. Es más, pueden ser socios gratis primero y ver qué hago, ver por qué estamos en Patreon y disfrutar de lo que yo estoy haciendo ahora en Patreon, que es... hoy creo que lo borré. Sí, lo borré, qué barbaridad. Estoy muy torpe esta semana. Bueno, en Patreon estoy haciendo algo que antes hacía en el canal, aquí en el Reba Desnudo, pero que tuve que dejar de hacer por dos motivos. Primero, porque hay un riesgo serio de que por copyright me cierren el canal. Generalmente lo que pasaba es que el dueño de la canción que estamos comentando en Ahora Música es el que cobra la monetización, lo que se llama la monetización, es decir, la publicidad que pueda tener ese video en concreto. Y bueno, eso no me importaba tanto, pero cuando hay gente que es muy especialita con el copyright y pueden darte lo que se llama un golpe de copyright, y con 3 golpes de copyright en un año te cierran el canal para siempre. Y tú como persona física ya no puedes volver a tener un canal ni puedes volver a tener una cuenta donde te paguen si alguna monetización, por pequeña que sea. Entonces, pues lo estoy haciendo en Patreon. Y tenemos, fíjense, empezamos con la última canción, después de 30 años de no escribir canciones, Turn the Lights Back On, de Billy Joel. Luego hicimos Sick de The Warning, hicimos Hell You Call a Dream de The Warning, hicimos 2 canciones del grupo Platinum Moon, muy jovencitos ellos, adolescentes, un blues maravilloso de Jack Barksdale, también muy jovencito, tiene 15 años, otra canción de Burn the Jukebox, otro grupo de adolescentes que me parece que tienen un sonido extraordinario. Y este viernes vamos a tener un especial, como el otro día se me pasó por subir, no puedo subir porque me había ido al concierto de The Warning, voy a subir dos episodios de Ahora Música, uno sobre Voice Play, un grupo vocal maravilloso al que admiro y respeto enormemente, y que hicieron el mejor cover de la historia del Nothing Else Matters de Metallica, que lo tienen que oír para creerlo. Si no lo oyen, no lo pueden creer. Esperen, que me están buscando. Y luego vamos a hacer Automatic Sun, el último sencillo, el último single que ha sacado de The Warning, camino al lanzamiento de su disco en junio, Keep Me Fed, manténme alimentada. Es algo que hacemos, comentarios de música, porque me encanta la música, porque me encanta hacerlo, y esos comentarios los hacemos en Patreon, pues un poco porque allí no tenemos de momento o hasta este momento los problemas que tenemos con YouTube en términos de copyright. Hay que ser muy cuidadoso aquí. El otro día quise, fíjense, quería ver si podía en un comentario meter un trocito en vez de contarlo, un trocito de la vida de Brian de Monty Python, 10 segundos. Y en el momento en que los pones, puf, ya, todo las 3 horas de monetización se van para los productores, para los que tienen los derechos de vida de Brian. Entonces, pues eso es lo que pasa y es problemático, pero los invito, vayan a Patreon, aunque se háganse socios gratis, luego piensen si nos pueden ayudar más intensamente. Y ya que me han preguntado sobre esto, vamos a hablar, a ver qué más había aquí. ¿Qué opina de la divulgadora Julieta Fierro y la forma en que se empezó a relacionar con Morena? A ver, esto es importante, mira. Leonardo Morales González nos dice esto. ¿Qué opina de la divulgadora Julieta Fierro y la forma en que se empezó a relacionar con Morena? Bueno, te voy a decir, mira, Julieta fue una de las personas que más frecuentemente iba al programa de radio que tenía yo con Mario Méndez Acosta y Mónica Lavín, muy interesante, que lo tuvimos durante 2 o 3 años en la XCWI, primero en la XCQ,
luego en la XCW. Luego ya cuando vino el Mundial pues necesitaban ese tiempo para vender cosas del fútbol y no se echaron. Invitábamos a Julieta con frecuencia porque me pareció una magnífica, extraordinaria divulgadora. Ya era premio Kalinga de la UNESCO y a nosotros nos indignaba mucho que cuando ganó el premio Kalinga y regresó de la UNESCO con su premio Kalinga, no había un periodista a recibirla, su familia y poco más, ¿no? Entonces yo he seguido a Julieta y la he apoyado toda la vida. No creo que ni siquiera sepa quién soy yo a todo esto, ¿eh? No me estoy dando ningún baño de pureza. El otro día, cuando empezó a morenificarse, le dije yo, con todo el respeto y la admiración que te tengo, y que te he tenido durante 30 años fácilmente o más, pues no estoy de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Creo que estás cometiendo un error, creo que te estás olvidando de los ataques a la ciencia que ha hecho María Elena Álvarez Bulla, y me parece muy triste todo esto. Bueno, hoy, precisamente hoy, y estoy tratando de encontrarlo en Twitter, por eso estoy torpe, y entonces me van a decir que... Ajá, mira. Julieta hizo el siguiente comentario. Dice en Twitter: tengo 76 años, déjame ver si puedo ponerlo. Sí, mira, vamos a... Aunque quede un poco raro, pero vamos a ponerlo aquí, porque es lo que dijo, y presenta con una foto suya tocando el piano, y dice Julieta: tengo 76 años, si dejo de tocar el piano durante 10 años, también me lo van a robar si no lo uso para financiar el Fondo de Pensiones del Bienestar, y los libros que no leo hace más de 20, 30 o 40 años también me los quitarán. Y está Julieta pues, tocando su piano. Y entonces yo le comenté: por eso es raro verte del lado de la locura incesante que se ha vuelto la Cuarta Transformación y sus corifeos de algo que, si alguna vez fue progresista y de izquierda, tal quedó en el pasado, y hoy hay solo la arrogancia del poder omnímodo y el narcisismo. A todo eso me empezaron a insultar, pero a montones, porque estaba yo diciendo cosas feas de la 4T, ¿no? Pero esto es exactamente lo que opino. Así como le dije a Julieta, y con toda sinceridad, que me parecía muy mal que se cuatrotificara, sobre todo como divulgadora de la ciencia y precisamente en el momento más triste de la ciencia en México durante muchísimos años, cosa que ha denunciado el doctor Lascano y que además está demostrada con los índices de libertad científica que se publican y en el cual en este momento México ha regresado a los niveles de libertad científica que tenía en 1917, seguramente es un complot de los conservadores también, pues me parecía muy raro que Julieta de pronto sintiera que tenía que acercarse a eso, que va a seguir siendo un desastre. La candidata de la 4T, Claudia Sheinbaum, ha garantizado que va a seguir luchando en contra de los transgénicos y contra el glifosato, para que los campesinos mexicanos limpien la maleza, pues agachándose y arrancándola, ¿no? Que para eso tienen espalda, para eso tienen lomo, para reventárselo en el campo. ¿Para qué van a usar productos químicos que les ahorren ese trabajo si pueden agacharse, arrancar la maleza, con todo lo que ello implica, ¿no? Claudia Sheinbaum ya afirmó eso. Ayer veía un vídeo de Claudia Sheinbaum haciéndose una limpia con un huevo. Es decir, la vena anticientífica va a seguir, y no me importa que sea doctora en física, Claudia, me da igual. Un doctor en física es aquel que se comporta como un doctor en física. Si se hace una limpia, se está comportando como un charlatán o como un demagogo
que le está diciendo a la gente, ay, yo sí te creo y voy a ganar porque me hiciste una limpia, pero vota por mí. O sea, es obtener el voto por la vía de decirle a todos los que quieren oír y que nunca sepas tú qué es lo que quiere o pretende hacer, que fue lo que hizo López Obrador. Así que en ese sentido me lamenté mucho los primeros movimientos de Julieta, me llama la atención lo que hace ahora, porque es precisamente respecto del fondo de pensiones, porque lo que propone López Obrador es que las pensiones inactivas, el dinero de las pensiones inactivas se use para pagarle el 100% de su jubilación a los actuales pensionados, sin pensar que dentro de 10 años o 3 años no va a haber otras cuentas inactivas durante 30 años que se puedan usar para pagar el 100% a otros. Es decir, es una promesa electoral para estas elecciones. Y se olvida que ese dinero de las cuentas inactivas tiene dueño. Puede no ser el pensionista, podría estar muerto, pero es de sus familiares, es de sus herederos y tienen derecho a recuperarlo. No, dicen que sí, que si lo quieren, si lo piden, lo pueden recuperar. No, es que sería función tuya buscar a esa gente que quizás no sabe que tiene un patrimonio que le vendría muy bien, ¿no? En vez de andar regalando dinero, permite que la gente tenga acceso al dinero que ya trabajó y sufrió su gente, sus parientes, y sobre todo dinero que le han entregado a los bancos por culpa de Carlos Salinas de Gortari, para que los bancos se enriquezcan con ello. Bueno, pero decíamos, vamos a hablar entonces del cristianismo cultural de Richard Dawkins, porque se hizo un lío, y es un lío creo que importante. Mira, la semana pasada me preguntaron sobre esto, y yo respondí un poco disparando sin desenfundar. El cristianismo cultural me suena una estupidez y me parece muy mal. A lo mejor Dawkins se equivoca. Ahora concluyo que Dawkins se equivoca, pero no es tan grave. O sea, no tiene por qué tener razón en todo alguien para tener una buena imagen pública. Richard Dawkins ha hecho muchísimo por el pensamiento, ha hecho muchísimo por la divulgación de la ciencia, ha hecho muchísimo por las críticas a las religiones, por las críticas al teísmo, y todo eso no se borra porque ahora diga lo que ha dicho, aunque esté yo en desacuerdo con él. Vamos a esto. Finalmente decidí yo que tenía que ver exactamente qué pasó antes de decidir si el asunto estaba bien o no estaba bien, pero como estaba preparando el video de la semana sobre meditación, y allí me enfrenté al hecho que Sam Harris anda vendiendo apps de meditación, que me parece tristísimo, pues reaccioné muy en narco-reflejo. Bueno, lo que he visto esta semana que estoy repasado la situación, es que los religionistas han tenido dos reacciones, ninguna de ellas a favor de Dawkins, ¿no? Algunos aplauden diciendo que los valores cristianos son tan maravillosos que hasta el viejo ateo se apunta a los valores cristianos, aunque no cree en Dios y en Cristo y en el nacimiento virgen y en la resurrección y en todo eso, que es la base del cristianismo y de la cultura cristiana. Pero otros reaccionaron diciendo que aquí había algo gato encerrado y que Dawkins seguramente estaba haciendo algo que no les gustaba y que les estaba metiendo un truco para patear la religión por atrás, y entonces se enojaron muchísimo. Son más o menos las reacciones que tengo aquí, ¿no? Uno que dice la ingenuidad del cristiandad cultural, el cristianismo cultural de Richard Dawkins, y el otro que dice, no, Richard Dawkins, el cristianismo cultural no es suficiente, tienes que creer que Cristo nació de una virgen. No puedo, mano, es biológicamente imposible. Punto. No, pero es que resucitó al tercer día. No resucitó, no se puede resucitar. Además, para aquel entonces todo el mundo resucitaba, ¿no? Yo recuerdo que resucitó un montón de gente a lo largo de los evangelios Cristo y tampoco pasaba mucho. No resucitaba a nadie. Y no hizo milagros, sino caminaba sobre el agua. Y creer todo eso demanda demasiado. Pero es lo que le exigen a Richard Dawkins para aceptarlo, porque lo de el cristianismo cultural les parece poco. ¿Pero qué es el cristianismo cultural? Bueno, fui a ver lo que dijo exactamente Richard Dawkins en una entrevista en la estación de radio LBC, Leading Britain's Conversation, dirigiendo la conversación británica, el 1 de abril con la hermana de Boris Johnson, que es mucho mejor persona que Boris Johnson, que tampoco es muy difícil ser mejor persona que Boris Johnson a todo esto. Y el tema, hay que centrarse en cuál era el tema. El tema era que el alcalde de Londres decidió que en vez de celebrar la Pascua, que es una celebración judeocristiana,
Es una celebración cristiana que se toma de la Pascua judía, pero que no coincide con la Pascua judía por los calendarios lunares y porque no querían que la iglesia primigenia no quería que coincidiera, y entonces le encargó el cálculo de la Pascua con el calendario lunar a, si mal no recuerdo, a Dionisio el Exiguo, y bueno, por eso tenemos la Semana Santa, cambia todos los años, porque se calcula de acuerdo a un calendario lunar absurdo, irracional. Pero en vez de celebrar la Pascua, puso luces de Ramadán en todo Londres, y esto a algunas personas les pareció muy mal. La señora Johnson le pregunta sobre esto a Richard Dawkins, y él dijo que el Ramadán no le gustaba como sustituto de la Pascua, que a él le gustaban los himnos y los villancicos y el ethos cristiano, es decir, el espíritu, la cultura o las actitudes y aspiraciones de la cristiandad, del cristianismo, como lo entiende él, que para empezar es el cristianismo anglicano, es decir, es el cristianismo que fundó Enrique VIII. No habla de la Iglesia Católica, no habla de los 20.000 denominaciones protestantes evangélicas pentecostales de los Estados Unidos, ni mucho menos. Y dijo que le gustaba que disminuyera el número de creyentes, pero no le gustaría que desaparecieran las catedrales y las iglesias parroquiales. Pues que yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, francamente yo sufrí horrores, lloré viendo el incendio de Notre Dame. Notre Dame es una de las glorias de la creación humana. Me importa un pito que sea una catedral. Como adoro el Partenón, no quiero una Atenea tampoco. O sea, se entiende, ¿no? O puedo admirar Angkor Wat sin ser budista. Entonces, yo no quiero que destruyan las catedrales. A mí me gusta. Hay iglesias que se han convertido en centros culturales, en bibliotecas. Hay una aquí en Asturias que se convirtió en skate park. Está toda convertida en skate park y los chavales van al skate ahí en la nave principal de la iglesia. Está bien, una iglesita pequeña, parroquial, ¿no? La Catedral de León me encanta. Es decir, podemos disfrutar esas edificaciones como disfrutamos las que hicieron religiones del pasado, sin por ello apuntarnos ni a su cultura ni a sus valores. Pero los fundamentales que dijo, si el cristianismo fuera sustituido por otra religión, sería aterrador. Y obviamente hablaba del Islam. Sí, mira, si me pones a elegir entre el Islam y el cristianismo, tal vez elegiría el cristianismo, porque de que te corten una pierna, que te corten dos, está bien, me corten una. Pero no es, y este fue el grave error de Dawkins, a mi juicio, lo plantea como un falso dilema. ¿Cuál es una falacia lógica? O Islam o cristianismo. Y eso sí me preocupa. Él dice que la menor asistencia a las iglesias y la mayor construcción de mezquitas en Europa le preocupa. A mí me preocupa lo segundo, no lo primero. Y si tuviera que elegir en el cristianismo y el Islam, elegiría siempre, dice él, el cristianismo, porque le parece una religión fundamentalmente decente de un modo que no lo es el Islam. Vamos a desmenuzar esto. Criticó la situación de la mujer en el cristianismo, está pensando en el anglicanismo porque hablaba de nombrar diáconos a las mujeres y demás, aunque ya ha habido avances en la iglesia anglicana más que en la católica en este sentido, pero nota que el Islam es peor, es hostil a las mujeres, a los homosexuales, dice que le gusta vivir en un país cristiano aunque no cree en una palabra de la fe cristiana. Y cuando le hablan del fundamentalismo cristiano, por ejemplo, de los Estados Unidos, o el fundamentalismo cristiano de Andreas Breivik, que en su nazismo renovado va y asesina a un montón de jóvenes porque son socialistas, entonces dice que no, que él habla solo del Reino Unido. Bueno. Y finalmente decía Dawkins que sí es peor una mayoría musulmana que una cristiana, que el cristianismo, decía, es un baluarte contra el Islam, por ejemplo en África, donde hay misioneros de ambas religiones, y en ese caso él está en el equipo de los cristianos. Sí, pero nuevamente es un falso dilema. Ya en 2007, sin embargo, o sea, también el escándalo lo están reinventando, en 2007 Dawkins había dicho, no soy uno de los que quieren detener las tradiciones cristianas, este es un país históricamente cristiano, soy un cristiano cultural. 2007, de esto hace 17 años. Sí, me gusta cantar villancicos junto con todos, no soy de los que desean purgar a nuestra sociedad de nuestra historia cristiana. Yo creo que tampoco nadie quiere purgar
España de su historia cristiana o México de su historia cristiana, simplemente moverlo más hacia adelante. Mira, no puedes purgar a Roma de su historia pagana. No puedes porque el arte es un arte dedicado a los dioses del paganismo. Los templos son templos del paganismo. Sí, no puedes negar la cultura pagana que subyace a la Roma de hoy. Pero no tienes por qué defenderla, ni adherirte a ella, ni asumirla como tu forma de vida, sino simplemente como una memoria histórica relevante. Este año se dio un fenómeno curioso porque una mujer que es Ayaan Hirsi Ali, crítica del Islam, mujer que fue sometida a mutilación genital en su niñez y demás, se declaró cristiana, y cuando Dawkins habló con ella quedó claro que ella no cree, porque ella siempre ha sido una mujer atea, no cree en una vida después de la vida, no cree en la resurrección de Cristo, no cree en el nacimiento virgen, etcétera, etcétera, pero asume la cristiandad como una cuestión de política contra el Islam, que es su enemigo. Ok, dice, si estar en favor de la cristiandad benevolente, prefiriéndola sobre el Islam maligno, es todo lo que se necesita hacer para ser cristiano, yo también soy cristiano. Pues no. Porque Dawkins en realidad no aprecia la moral y los valores cristianos como quieren los que lo critican aquí ay sí, Dawkins ahora reconoce el valor de los valores cristianos, la importancia de los valores cristianos. No por qué, y lo voy a decir. Aquí hay dos debates distintos. Uno es la creencia en una serie de mitos religiosos, una serie de mitos relacionados con la deidad y su presencia en nuestro planeta, en nuestro mundo, y otro el de la religión como grupo de creencias organizadas, impulsadas o impuestas por un grupo de poder. Dios mantiene que el Dios cristiano no existe, pero no tenemos ninguna indicación de que existe, y no tenemos ninguna indicación de que ningún Dios de los muchos que nos han propuesto los religionistas exista. En el tema de la religión es donde está el problema. A los religionistas les molesta que se pueda hablar de un cristianismo cultural sin creencias místicas. A mí con frecuencia, aquí en este canal mismo, me echan en cara que hable del cristianismo. ¿Y por qué no hablas del judaísmo, del islam? ¿Por qué no hablas del zoroastrianismo, de los parsis? Porque no es mi mundo. Yo nací en una familia muy cristiana, muy católica, espectacular y espeluznantemente católica. Fui criado católico, viví en un país católico y luego en 1999 me mudé a otro país católico que es España. Lo que mejor conozco es el catolicismo. Quizás no me gusta especialmente la música budista porque fui criado dentro de las tradiciones de la música occidental, donde tienes una extraordinaria música religiosa como la de Johann Sebastian Bach, con cosas como la Pasión de San Mateo. Bien. Vivo en un mundo dominado por cristianos, pero no pertenezco a la cultura cristiana. Y creo que Dawkins tampoco. Creo que Dawkins se equivoca porque yo me consideraría un libre pensador dentro de una cultura cristiana enormemente deficiente. Dawkins olvida que la cultura cristiana con la que se siente cómodo es el producto del rechazo a la cristiandad. Es el producto de una lucha enorme que ha costado vidas en cientos de miles en contra de los aspectos más infames de la religión. Sin esa lucha, la ilustración, sin esa lucha, sin la ilustración, sin el pensamiento crítico y libre, el cristianismo hoy sería indistinguible del Islam, porque tienen los mismos principios. Porque si tú lees a San Pablo diciéndole a la mujer cómo tiene que ser obediente, no es distinto a lo que dice el Corán de cómo tiene que ser la mujer. Si tú lees cómo el esclavo debe ser obediente como lo ordena San Pablo, no es distinto de la esclavitud en el Islam. Si son dos religiones que se alimentan, que una surge de la otra, una se desprende de la otra.
Si, en cambio, si en el Islam hubiera un movimiento ilustrado de pensamiento libre, de anhelos democráticos, de derechos humanos, como el que hoy se está empezando a desarrollar en Irán, por ejemplo, el Islam se parecería muy pronto a estos países cristianos, con un cristianismo al que se le han arrancado las garras y los colmillos. Un cristianismo que no tiene el poder que tuvo para hacer el mal tan profundo como hizo. Pero han sido 250 años de ir en contra de los valores cristianos, ir en contra de la cultura cristiana, ir en contra de la cerrazón, la intolerancia, la barbarie, la tortura, el asesinato, la guerra justa de San Agustín, las masacres de herejes, la Inquisición. Todo eso que hoy nos horroriza en el Daesh, lo hizo el cristianismo. Lo que tenemos hoy no es cristianismo, es lo contrario. No estamos viviendo una cultura cristiana. Los mejores aspectos de nuestra cultura son aspectos que se han opuesto al cristianismo, al catolicismo, al evangelismo, las denominaciones en las que usted se mueva, y los ha logrado vencer, al menos en parte, aunque cada vez que pueden tratan de recuperar terreno, como lo están haciendo ahora los fanáticos religiosos en los Estados Unidos al tratar de volver a implantar el racismo, el sexismo, la homofobia y la antidemocracia. Porque la Iglesia siempre ha defendido, como lo hemos demostrado aquí, la monarquía. No vivimos en una sociedad cristiana. No vivimos en una sociedad... el Islam sigue viviendo la guerra entre chiíes y sunís. Pero se nos olvida que aquí en Europa hubo una guerra de los 30 años entre los reformistas protestantes y los católicos más firmes, que curiosamente estaban en España. La tolerancia, los derechos de la mujer, la aceptación de los heterosexuales, la eliminación de la esclavitud, el rechazo a la pena de muerte, el rechazo a la tortura, el trabajo infantil, la educación pública, la sanidad pública, la idea de que tenemos libertades, derechos, justicia, igualdad y solidaridad, son opuestas a las enseñanzas cristianas. Basta leer la Biblia. Basta leer la Biblia. Lo que tenemos hoy son triunfos sobre el cristianismo, no producto de este. Este luchó contra la ciencia, contra la ilustración, contra la democracia, contra la igualdad, y sigue haciéndolo. Por ello, creo que Dawkins se equivoca al creer que vive en un país cristiano. Vive en un país donde lo mejor que tiene el Reino Unido es precisamente aquello en lo que ha logrado vencer la cultura cristiana para crear una nueva cultura dentro de un mundo que tradicionalmente es cristiano. O por lo menos así lo creo yo. ¿Se van a enojar conmigo? Sí, se van a enojar conmigo. Bueno, pues no es novedad. Como español siempre me llamó la atención la cantidad de violencia que existe en México. ¿A qué se debe? ¿A qué se puede? A ver, no. México no era un país tan violento como se pintaba. Yo siempre me enorgullecía, cuando era muy jovencito, que México era un país armado que no usaba las armas. La mayoría de la gente que yo conocí estaba armada. Yo estaba armado. Yo llegué a estar armado. Y nadie lo usaba. Empieza a generarse la violencia en buena medida desde que la policía empieza a ser utilizada para el control político y no para el control de la delincuencia. Y esto ocurre más o menos hacia fines de los años 50, principios de los 60, y se agudiza enormemente en el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil popular de 1968, donde la policía se convierte en una herramienta de control político más que en una herramienta de utilización de la fuerza legítima del Estado para la salvaguarda del bienestar de la población. Pero la creciente pobreza, la creciente marginación de ciertos grupos y la aparición de ciertos extremismos genera violencia que se desborda más allá de los espacios del extremismo, de los paramilitares de la ultraderecha, de los tecos o de las guerrillas de izquierda. Todo esto va creciendo de una manera casi imperceptible hasta los años 90. En los años 90 ocurre una cosa: se logra controlar
la producción y tráfico de drogas desde Colombia, y el nicho ecológico que deja eso lo ocupan los cárteles mexicanos. Y a partir de allí la violencia se vuelve cotidiana. ¿Qué es lo que pasa? Fundamentalmente que cuando la situación es ya grave, Calderón, el presidente Calderón, llega a la conclusión de que tiene que hacer la guerra contra el narcotráfico. Muy bien. Con un pequeño problema. El ejército mexicano para esa guerra tenía menos armamento, menos motivación, menos preparación y cero inteligencia. O sea, cero información de cómo funcionaban por dentro los carteles, no tenían infiltrados que se enteraran de cómo estaba el asunto y de cómo se podía atacar el asunto. Simplemente declaró la guerra, lanzó al ejército y fracasó. Fracasó estrepitosamente. Y esto marca una retirada del Estado de sus obligaciones fundamentales, que llega a su límite con López Obrador. Cuando te dicen que no te van a disparar cuando tú le dispares a los ciudadanos, que es la teoría fundamental detrás de abrazos no balazos, no tienes motivo para no dispararles a tus compatriotas, no tienes motivo para no extorsionarlos, no tienes motivo para no robarles, no tienes motivo para no violarles. Cuando la fuerza del Estado, la lógica democrática se retira de un espacio y empieza por retirarse los espacios controlados por el narcotráfico en el norte de México, el nicho es nuevamente ocupado por quien tiene la fuerza, por quien tiene las armas, por quien tiene la capacidad para controlar a la población. Y es lo que ha estado pasando en México. Entonces, los grandes grupos de delincuencia pues se disputan terrenos en los que no se presenta el ejército o la policía ni de broma. Y los pequeños delincuentes pues, cuentan con absoluta impunidad. Se calcula que en México entre el 95 y el 98% de todos los delitos quedan impunes. Eso invita a la violencia. Mientras no haya una verdadera aproximación científica con todo lo que sabemos de criminalística, de criminología, de la problemática de la violencia en México, y mientras no se despenalicen las drogas, yo no veo solución, y es trágico no ver solución, ¿no? López Obrador habla mucho de que no se puede hacer todo por la fuerza, nadie pide que haga todo por la fuerza, pero sí que use la fuerza aparte de usar otras herramientas. No ha usado ninguna, Dice que dándoles unas pequeñas becas a los jóvenes mexicanos, ya con eso impide que se vayan a enrolar en las filas del narcotráfico y en las filas de la delincuencia, que les puede ofrecer 100,000 veces lo que les ofrecen esas becas, además de la emoción, el poder, el sexo y todo lo que conlleva el ser parte de una organización de poder sólido en zonas donde el poder del Estado no está presente. Ayer leí ahí un caso de un pequeño poblado en el desierto de Sonora que fue atacado por delincuentes. Casa por casa fueron saqueadas, mujeres violadas, saqueadas las tiendas, los comerciantes se fueron. Total que todo el pueblo queda una sola familia que está esperando a ver si les regresan al abuelo porque se lo llevaron. Y como dice algún responsable de seguridad en México, no es que los secuestraran, es que lo invitaron a que los acompañara. Cuando un responsable de seguridad dice eso, sabes dónde estamos, ¿no? Bancos del tiempo, no sé qué sean. A Stephen King se le critica que caracteriza a personajes religiosos de forma muy negativa. No, yo creo que los presenta con mucha claridad como lo que son, ¿no? Seguramente los que lo critican son religiosos, problema de ellos. ¿Qué tipo de oso es mejor? Pues el oso de peluche. Es el más simpático, es el más amable. Todos los demás te pueden arrancar la cabeza. Es el mayor carnívoro, mamífero carnívoro, el mayor carnívoro terrestre es el oso. Entonces el mejor oso es el de peluche, sin duda alguna.
En mi país se ha visto muchos ataques letales, algunos de pitbulls a personas, niños y otras mascotas. ¿Crees que se debería prohibir así como en el Reino Unido está prohibida esa raza? No. Te voy a decir por qué. El problema no es la raza, el problema son los dueños. Es decir, ¿por qué los pitbulls están atacando gente? Bueno, porque como los pitbulls se han usado para peleas de perros, los imbéciles que quieren tener un perro violento y agresivo para sentirse poco más masculinos, generalmente, adquieren u obtienen pitbulls y luego los entrenan para que sean así, agresivos, brutales, etc. Lo contrario de un perro normal, por todo esto. Pero no siempre ha sido así. El pitbull era el perro nana por excelencia a principios del siglo XX. Y los pitbulls no atacaban a nadie hasta los años 60, 70, 80, que se empiezan a usar mucho como perros de pelea y que como otros perros de pelea se les cortan las orejas, se les corta el rabo para evitar precisamente que esas partes de su cuerpo sean fácilmente atacadas durante una pelea de perros. Antes del pitbull fue el Rottweiler, antes del Rottweiler fue el Doberman, antes del Doberman era el pastor alemán. Los pastores alemanes, cuando yo era pequeño, los pastores alemanes mataban de ataques letales ancianos, niños, mujeres, otros perritos. Los pastores alemanes eran lo peor, había que acabar con ellos y había que prohibirlos. No, lo que pasó es que, como los pastores alemanes habían sido utilizados en la guerra, pues los más estúpidos tenían pastores alemanes a los que maleducaban para que fueran agresivos, brutales, etcétera, etcétera. Y luego pasó con los Doberman y después con los Rottweiler, que son perros de una raza enormemente antigua. Los Rottweiler ya los traían los romanos en sus filas durante las conquistas del César. Entonces el problema no son los perros, los estudios que se han realizado, y tengo cosas que sabemos sobre perros, que a ver si lo ponemos la semana que viene. Los estudios que se han realizado implican que no hay razas peligrosas, hay dueños peligrosos. Y si un dueño elige hacer a un perro violento, puede hacerlo con un chihuahua, con un Yorkshire, con un pitbull, con un malinois, con cualquier perro. Porque la raza no es determinante en nada más que en el tamaño y el aspecto. No hay perros con esa característica de violencia. Entonces, no creo que sea así. Bueno, antes de seguir con esto, vamos a... Perdón, ¿qué estaba yo hablando? ¿De qué cuando llegó quién? A ver. Voy a responder esto. En un vídeo dijiste que el tabú moral y las restricciones legales sobre el aborto existían solo porque los hombres no quedaban embarazados. ¿Podría explicarte un poco más? Sí, mira. La gran mayoría de los militantes en contra del aborto son hombres religiosos, tradicionalistas, conservadores, reaccionarios, de derecha, que siempre han sospechado mucho de esa onda de que las mujeres hagan cosas que solo debían hacer los hombres, ¿no? O sea, ser soldado, por ejemplo, o ser bombero, o jugar al baloncesto, que ahora resulta que las chicas que juegan baloncesto universitario tienen más espectadores que los chicos que juegan baloncesto universitario. Pues algunos se escandalizan mucho con eso, otros vemos a Caitlin Clark y decimos qué maravilla de jugadora. Es un gusto verla jugar. Bueno, ese tipo de gente es la que legisla en contra del aborto, o mujeres religiosas. Se considera que el aborto es la agresión contra un ser vivo, un ser humano, que no es un ser humano en ninguna definición razonable de ser humano. El solo hecho de tener una genética diferente no te hace humano, si no serían todos los espermatozoides humanos, y cada día habría trillones o cuatrillones de abortos mortales en el mundo que acabarían en los lugares más extraños, desde lechos y preservativos hasta tazas de váter y demás. Bueno, entonces, no, el hecho de que un óvulo esté fecundado no lo vuelve humano, ni lo vuelve persona, ni le da derechos. Y nunca se ha considerado así, ni la religión lo ha considerado así. Y
la invención la invención de que el alma entra en el ser humano en el momento de la concepción es un invento de los años 40 de grupos religiosos de los Estados Unidos. Yo me imagino, y no es muy difícil hacerse la idea, si en vez de que una pareja tenga relaciones sexuales no protegidas porque les dio el calentón, o hay un abuso, una violación o una relación no consentida o no del todo consentida, produce un embarazo en la mujer, a cualquier persona razonable dice que la mujer puede decidir no seguir adelante con ese embarazo porque la compromete durante los siguientes 19 años de su vida, básicamente, con menos. Muchos lo ven como, pues entonces no hubiera hecho el amor y entonces, claro, este es el castigo adecuado para su sevicia y su perversidad. Uy, le gusta el sexo, ¿no? Debe ser malísima. Ya saben, estas visiones del siglo XIX. Si el que se embarazara fuera el Señor, exigiría el aborto de inmediato. No se pondría a pensar, no, es que el derecho a la vida, no, es que a mí no me hagan eso. ¿Pero por qué? Porque yo soy un señor de 23 años o 25, 30 años, que tengo un proyecto, soy ingeniero o soy vendedor de helados por la calle y quiero hacer una serie de cosas con mi vida y no voy a comprometerme yo 19 años por un ratito. Digo, uy, lo pasé muy bien, pero espérate, no es para tanto. Como el hombre tiene esencialmente el poder legislativo en general, ejecutivo, judicial en la mayoría de los países del mundo, el legislar contra el derecho de las mujeres a suspender un embarazo que no desean es muy fácil. Si ellos se embarazaran, si nosotros nos embarazáramos, yo creo que no habría esta discusión. Todos los argumentos que se dan en favor del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, de cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo, se utilizarían, pero muy exitosamente, en el caso de los hombres. Y como el hombre tiene el poder, resultaría mucho más fácil que esos argumentos fueran tenidos en cuenta. Yo sigo pensando, yo sigo estando en contra del aborto, sigo diciendo que ojalá no hubiera abortos, pero que para eso tienen que pasar unas cosas que esos mismos señores no quieren que pasen: educación sexual, libertad sexual, métodos anticonceptivos fácilmente al alcance de todos, sobre todo los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tampoco lo quieren. Yo quisiera que no hubiera abortos, que se redujera al mínimo el número de abortos, y para eso hay que hacer un montón de cosas. Pero yo no puedo decidir. Yo no me considero capacitado para decirle a una mujer aborta o no abortes. Creo que la decisión es tan enormemente difícil, creo que el dilema moral, histórico, racional es tan complejo que solo una persona puede decidir al respecto, y es la mujer que está en la situación. Todos los demás deberían callarse. Va a comentar lo que dijo Xochitl sobre los 60-65 años. Tampoco sé qué dijo, no sé qué dice Xochitl. No estoy al tanto. ¿Por qué Vox no está en auge en España, a pesar de que en distintos países europeos los partidos políticos afines están en alza? ¿Cree que son demasiado trogloditas para ganar electores? Yo creo que ocupan un nicho que ya estaba ocupado por Falange, por Democracia Nacional, por España 2000, por una serie de organizaciones residuales, marginales de la ultraderecha española, y creo que se trataron de vender como una alternativa al PP, pero no les está saliendo. Sin embargo, con la poca fuerza que tienen, están siendo el factor que empuja al PP hacia la ultraderecha. Entonces, es muy curioso porque Vox puede no tener, como dices tú, no estar en auge, pero con los pocos votos que tiene, con los pocos concejales o diputados locales que tiene, pues le pone condiciones al PP y obliga al PP, y no solo al PP, aquí en Gijón pasa con Foro, que es otro partido de la derecha que está gobernando nuestra ciudad, nuestro municipio, impone sus políticas desde lo más minoritario del mundo, ¿no? Entonces Vox está empujando al PP hacia la ultraderecha de una manera extraordinariamente notable. Pero yo creo que España es más bien de izquierda, pero de izquierda light, de izquierda razonable, de izquierda no combativa, digamos.
En ese sentido siempre se ha dicho que el Partido Socialista es el que más se parece a España, y yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Entonces España es progresista, pero no es barullera, no es barullona en ese sentido. Y creo que por eso la lucha constante del PP por poner en las peores, mostrar en sus peores situaciones al Partido Socialista, presentar España, España se está hundiendo. Oye, pues que estamos creciendo más de 5 veces lo que está creciendo el resto de Europa. Ya, pero España es un desastre. Oye, pero es que tenemos más empleo que nunca. No, es que no puede ser porque está... Y hacen lo que Donald Trump, todo está muy mal, pues es que los números dicen otra cosa, señor. Pero de otra manera no pueden convencer a los electores que lo conveniente no es tener un gobierno de izquierda razonable, racional, democrática y progresista, que vaya empujando hacia adelante distintos elementos, ¿no? España es el país que tiene más inversión extranjera en Europa en este momento, en estos últimos años. ¿Cómo vamos a estar hundidos? No, mienten con una facilidad absolutamente enorme, ¿no? Entonces, esa mentira en la que se empeña cada día más intensamente el PP es una mentira muy propia del populismo fascista, del populismo de la ultraderecha, ¿no? Entonces, el triunfo cultural de Vox es ir convirtiendo al PP en una réplica azul de Vox. Quizás eso explica por qué el PP tiene como símbolo una ave carroñera, que es la gaviota. Las lobotomías del siglo XX, sería interesante, voy a hacer un video sobre las lobotomías, es muy interesante. ¿Qué opinas de Frank Zappa? Nunca me gustó. Él como persona me parece fascinante, y leer las cosas que dice y verlo hablar siempre me ha parecido extraordinario, pero su música nunca me entusiasmó. Sí, hay gente a la que le recomiendan el mindfulness, eso es un problema muy serio. La avanzada ingeniería y astronomía de algunas civilizaciones prehispánicas no implica rudimentos de conocimiento científico, no, es conocimiento empírico, pero no se resuelve en conocimiento científico en la medida en que no se sistematiza de modo tal que se pueda demostrar. Una observación, las observaciones astronómicas son observaciones, pero a partir de allí no se deriva la ley de la gravitación universal. Son cálculos, si ves durante muchos años el movimiento de Venus, pues puedes saber más o menos cuándo va a aparecer, cómo va a ser la órbita de Venus, pero no has desentrañado la idea de la gravedad, la idea de la forma de las órbitas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces es un empirismo muy valioso, como el empirismo de Aristóteles, pero que no es todavía científico. La ingeniería es empírica. Si pones las piedras de tal manera, puedes hacer una pirámide grandota. Si pones las piedras en un ángulo más así, pues entonces te empieza a caer y entonces tienes aquella pirámide que iba así y de pronto tuvieron que cerrarla porque si no se les caía. Entonces, empíricamente vas aprendiendo qué ángulos son los adecuados para hacer pirámides como la de Keops, Kefreno, Micerino. Pero eso no significa que conozcas la resistencia de materiales y puedas calcular que tales piedras de tales características, calizas, areniscas, etcétera, etcétera, resisten tantas y cuantas toneladas encima debido a sus características de tensión, torsión. No. El conocimiento empírico es un principio de la ciencia, un principio hacia la ciencia, pero en sí no es ciencia, ¿no? Si hubieran los mayas derivado de sus observaciones las formas de las órbitas o la teoría de la gravitación, pues sí, pero no pasó. No pasó. ¿Crees que estamos a las puertas de un conflicto bélico a escala mundial como hace mucho no se veía? Pues yo he estado así al borde de la Tercera Guerra Mundial como 50 veces desde que era pequeño, entonces no, ya no me la creo. Bueno. ¿Qué opina de que Netanyahu rechazó los llamados a tomar mesura y amenazó a contraatacar Irán? Es una bestia. Y siempre lo he dicho, es una bestia y punto.
Con la explosión de basura que la maravillosa gestión de Elon Musk ha propiciado y promovido en Twitter, ¿cómo aguantas seguir allí? ¿Te compensa? ¿Te sigue aportando algo estar allí? Sí. Sí, hasta que me echen. Sí me compensa. Me mantengo al día en noticias gracias a eso. Y me mantengo en contacto con gente que me resulta interesante. Por ejemplo, la próxima semana aquí vamos a tener a un compañero y amigo Jorge Matías, el conocido como el Yayo entre los amigos. Jorge Matías va a estar aquí hablando de su libro Vinagre y de su historia, de su salida del alcoholismo, ¿no? Que me parece muy, muy interesante el proceso que ha sido el Yayo. De mayo vamos a tener aquí a una de las... a la chica que abandonó los Testigos de Jehová, que fue sometida a una persecución horrorosa por los Testigos de Jehová y que acaba de escribir un libro sobre su experiencia con los Testigos de Jehová. Soraya Nares, que va a estar aquí, vamos a entrevistarla para principios de mayo. Entonces, este tipo de contactos y este tipo de cosas, pues Twitter me sirve para estar al tanto de conciertos, al tanto de música. Tengo una lista de música absolutamente exhaustiva donde me entero de muchísimas cosas. Sí, también me llena, y como yo uso TweetDeck, lo que Twitter o Twitter hace de For You, para ti, y que es una selección de las cosas más fachistorras de Elon Musk, pues no me llega, porque uso TweetDeck. Entonces, sí me compensa todavía, y el día que me deje de compensar, pues ya veremos. Mauricio, si pudieras dar un mensaje tan importante para la humanidad como lo hizo Champlin, ¿cómo lo enfocarías? Pues no sé quién es Champlin. ¿Quién es Champlin? ¿Has leído a Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas? No los he leído por lo siguiente, porque son sociólogos especulativos, no son sociólogos científicos. Es decir, es gente que observa la sociedad, filosofa al respecto, saca conclusiones, especula, reflexiona, y luego saca sus conclusiones y las presenta como verdades, sin haberlas sometido nunca a la experimentación. Entonces, pues prefiero la literatura. Todas las maravillas que les puedan decir los filósofos, se las dice mejor la literatura y con menos arrogancia. En el primer mundo ya usa rayo láser para matar malas hierbas, no estoy seguro, pero bueno. Y si eliminamos todas las religiones pero enseñamos su valor histórico, tanto los pros y contras, no hay pros. Su valor histórico es que son la historia. Lo mejor del paganismo es que ya no existe. Lo mejor del cristianismo será cuando deje de existir. Es que cuando la gente habla de los pros, ¿cuáles son los pros? Hablar del amor, el amor está allí, muy bien. El amor no es propiedad del cristianismo. Del amor se habló antes del cristianismo, el amor se exaltó antes del cristianismo, los valores ciudadanos se exaltaron antes del cristianismo. No me ajusto a decir sin el cristianismo esto no estaría pasando. Sin el cristianismo habrían pasado cosas mucho mejores, creo yo. Y no habríamos enfrentado esos millones de muertos que te van dejando la guerra de los 30 años, la guerra de los 80 años, la cruzada contra los herejes albigenses, las otras cruzadas contra los otros herejes, la Inquisición, la conquista de América, etcétera, etcétera. YouTube me ha recomendado La Fosa Escéptica, espero que se conozcan, aunque él solo habla de religión. Creo que he estado incluso en La Fosa Escéptica. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica en la masacre de Ruanda? Vamos a hablar de ello, pero sí, vamos a tocar un poco la masacre de Ruanda, pero hubo un papel no de la Iglesia Católica, pero de parte de la Iglesia Católica, que fue a favor de la masacre de Tutsis, ¿no? Que favoreció, aplaudió y facilitó la masacre. Con los memes donde se burlan de los ateos por querer vacaciones en días festivos católicos, pues mis días festivos los establece la ley del país en el que vivo. Si coinciden con los católicos no es asunto mío. A mí me dicen que no se trabaja en Semana Santa, yo no trabajo en Semana Santa, pero porque lo dice la ley del trabajo, no porque lo dice la Biblia, que tampoco lo dice, por cierto, la Biblia. Sí lo dice la ley del trabajo, no lo dice la Biblia.
Catolicismo cultural de Gustavo Bueno, pues si piensa lo mismo, imagínate qué bueno que no tenga nada que ver con Gustavo Bueno. ¿Crees que Vox quiere volver a España otra vez una cultura católica más férrea? Sí, por supuesto, por supuesto. Consideran que es una base fundamental de la cultura española. Es la base fundamental de lo peor de la cultura española, eso sí. ¿Es la secta del Yunque tan peligrosa hasta donde sabemos? Sí. Y no es una secta, es un grupo. No es una secta porque no tiene una visión dogmática distinta de la del catolicismo. Simple y sencillamente es el catolicismo armado. Es el catolicismo extremo, radical, armado. Y que busca el poder por encima de todas las cosas. Ya no me da tiempo de cómo sería un mundo gobernado por mujeres. Igual. Esa es la otra. Ay, si nos gobernaran mujeres sería mucho mejor. No, sería igual. Porque las mujeres gobiernan no como mujeres, sino como personas encargadas de responder a las situaciones políticas de su momento. No gobiernan de acuerdo a su identidad sexual, sino de acuerdo a las necesidades de la política como la conciben ellas, sea Indira Gandhi, sea Margaret Thatcher, sea Golda Meir, sea la de Birmania, que ahora no me acuerdo su nombre, Son Yu algo, sea quien sea. No actúan como mujeres, de acuerdo a alguna especie de estereotipo que tengas de mujeres. Actúan de acuerdo a la política, a las necesidades de la política, desde su punto de vista, y yo no veo diferencia. Que hay mujeres absolutamente admirables. A mí me encantó el gobierno de Jacinda Ardern, por ejemplo, en Nueva Zelanda, o la anterior primera ministra finlandesa, ¿no? que era socialdemócrata. Pero no por mujer, sino porque llevó bien los asuntos de su país y sacó adelante su país en momentos difíciles. Y realizó políticas que fueron beneficiosas para la mayoría, hizo crecer la economía, etc. Esas cosas que no tienen nada que ver si eres hombre, mujer, heterosexual, homosexual, multisexual, bisexual, da igual. Entonces, dejemos de un lado, yo creo que ese tipo de consideraciones, ¿no? Sería más suave, porque las mujeres son más suaves. Te presento a 20. Sí, las mujeres son más suavecitas, pues es un estereotipo del siglo XIX, por favor. De verdad. Tengo un pitbull frente al cual Scooby-Doo es un monstruo. Busquen pitbulls y bebés en YouTube y van a ver lo que hace un pitbull con un bebé, que es cuidarlo. Y dejarse a tirar de las orejas, a rascarle los ojos, meter la mano en la boca. Son perros. ¿Tú puedes hacer que sean unas bestias agresivas? Sí, pero no depende de la raza, depende de tu imbecilidad. Vamos a terminar con esto. Me dice, ahora que se cumplió la década de la muerte de García Márquez, ¿qué te parece que se mantuvo cercano a Fidel Castro? De la patada. Sé, tengo claro, y por influencias, por relaciones muy cercanas, que en varias ocasiones quiso ser un elemento moderador dada el cariño que le tenía Fidel Castro, pero fracasó. El día que fusilaron al general Ochoa, la historia es esta. Para financiar un poco a Cuba, en un momento dado, Cuba participó en el tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas, pues en Cuba no se movía una hoja de brizna de hierba sin que lo supiera Fidel Castro. Estaba extraordinariamente bien informado y además él mandaba todo. Y se llevó a cabo se llevaron a cabo operaciones de narcotráfico hasta que fueron descubiertos. Y al ser descubiertos, se decide que los platos rotos, a ver, estoy simplificando muchísimo, me van a perdonar, los platos rotos los pague Ochoa. Y Ochoa, por lealtad, dice que vale, que él fue. Y que además él abusó de la confianza del comandante. Dices, no, mira, no te creo, Está siendo leal a la revolución. Y entonces se
que, bueno, se hizo un juicio a Ochoa y se le condenó a muerte. Y sé que, por ejemplo, García Márquez intentó en varios momentos pedirle a Fidel Castro que no matara al general Ochoa. Yo me acuerdo, nosotros teníamos una reunión de periodistas en el Hotel de México, en el Hotel Reforma, perdón, sobre la Avenida Reforma. Y nosotros los miércoles teníamos un desayuno temprano en la mañana, nos veíamos a las 7:30, 8 de la mañana, y solíamos invitar a políticos a hablar con nosotros y a tener una reunión más informal que pagábamos nosotros pagábamos el desayuno, y que era con editorialistas. Éramos básicamente personas que escribíamos en páginas de opinión de distintos diarios. Y yo llegué con un compañero, llegamos juntos al hotel, entramos al restaurante y vemos al agregado cultural de la Embajada de Cuba. Y se giró y me dijo, ya fusilaron a Ochoa. Efectivamente, lo que traía era un montón de papeles para explicarnos por qué Ochoa era lo peor del mundo y habían hecho bien en fusilarlo. Nunca nos logró convencer, por supuesto, había sido un peón sacrificado por Fidel. Creo que quizás con sus convicciones marxistas, revolucionarias, bolcheviques que tenía García Márquez y que no tiene nada que ver generalmente con la literatura que nos dio, trató de ser un elemento moderador, pero es imposible ser un elemento moderador de un tirano de los niveles de poder que tenía Fidel Castro y de la personalidad arrolladora que tenía, que yo lo he comentado cuando estuve con él, es que verdaderamente te podía vender lo que fuera. Te podía vender lo que fuera, tenía un carisma impresionante, te convencía de lo que fuera. Por eso la gente al principio voluntariamente, luego ya menos, lo oía hablar 5 y 6, 7 y 8 horas. Le encantaba el sonido de su voz, pero era un hombre de una verdadera magnetismo personal absolutamente fuera de serie, ¿no? Pero García Márquez me gusta como escritor, me gusta El amor en los tiempos del cólera, sobre todo, y algunos de sus cuentos, los que están reunidos en Ojos de perro azul, por ejemplo. Tampoco me parece tan grandioso, cuando era el boom de García Márquez, a mí me tocó leer Cien años de soledad, cuando tenía 17 y 18 años, que nos repartíamos unas fotocopias, que nos hacíamos fotocopias de fotocopias del árbol genealógico de los Buendía, para entender porque ahorita ese es un lío ya la mitad de la novela, ¿no? Entonces, no, me parece un buen escritor, pero tampoco me impresionó tanto como impresionó a tanta gente. Yo sigo siendo borgista. ¿Crees que el PSOE se ha podemizado? Afortunadamente, no, para nada. Por eso seguimos siendo el peor enemigo de Podemos. Podemos habla más contra el PSOE que contra el PP, siempre. Y seguirá haciéndolo porque somos su obsesión, y precisamente porque Podemos intentó doblegar al PSOE con los acuerdos de gobierno, y en el primero pues se le tuvieron que tragar cosas desagradabilísimas, porque ese es el pacto de gobierno que se hace. Cuando se gobierna en coalición, le das unas responsabilidades al socio de gobierno y él las lleva a cabo, y si las lleva a cabo mal, las lleva a cabo mal, que fue lo que pasó con la ministra Irene Montero, pero era el acuerdo de gobierno. Pero no, Podemos ha intentado por todos los medios destruir al PSOE, convertir al PSOE, podemizar al PSOE, y creo que al final quien está desapareciendo es Podemos. Vamos a hablar de cosas que sabemos, que decíamos que hoy está dedicado a la historia natural de los dragones. Yo regreso en 7 minutos con ustedes y hablamos de todo lo que tenemos pendiente el día de hoy. No se vayan, somos 291 personas, 153 han dado me gusta, hay 138 que se lo están pensando, 154, ya son 139 los que se lo están pensando nada más, y yo regreso en un segundo. Existen al menos 2 grandes variedades de dragones. El de China, llamado allí Konglong, y que se difundió hacia todas las culturas del Extremo Oriente, era descrito
como un gran reptil similar a una enorme serpiente con ojos de conejo, cuernos de venado, garras de tigre, diversos colores que juegan un importante papel en su mitología, grandes garras y cuerpo muy alargado. El Konglong es símbolo del poder imperial chino, de la amabilidad y de la sabiduría, más que del combate y la violencia, como suponen los occidentales al verlo como feroz motivo decorativo oriental. Su historia se remonta al menos al quinto milenio de la era común, de donde procede una escultura de la cultura Yangshao. El dragón europeo aparece en las primeras historias registradas y es importante el papel que juega en leyendas como la de Jasón y los argonautas, donde sus dientes pueden plantarse para que germinaran como guerreros listos para la batalla. Puede tener 4 patas, 2 o ninguna, pero lo caracteriza algo de lo cual carece casi completamente su primo asiático: 2 poderosas alas con las cuales puede volar. Además, algunos dragones europeos cuentan con la capacidad de exhalar fuego, hazaña nada despreciable. El dragón apareció en Europa como serpiente marina temida por los marineros y al paso del tiempo evolucionó en el folclore hasta convertirse en el reptil gigantesco, volador y poderoso que protagoniza numerosos mitos y sobre todo una variada literatura dragonil en la que no puede faltar la mención a El Hobbit de J.R.R. Tolkien o a Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, que ha dado origen a la serie de televisión Juego de Tronos. Muchos han querido ver un dragón en la figura del mítico dios filósofo mesoamericano llamado Kukulcán por los mayas o Quetzalcóatl por los aztecas. Palabra esta formada por Quetzal o ave hermosa y Coatl serpiente, es decir, serpiente emplumada. Aunque en realidad Quetzalcóatl es una forma metafórica de decir gemelo precioso, que es más preciso en el contexto de la historia del rey tolteca que dio origen al mito, pero ciertamente menos pintoresco que una serpiente emplumada. Como muchos seres mitológicos, a los dragones no solo los podemos estudiar en la leyenda y en la historia, en las costumbres y arte de distintos pueblos. Los dragones pueden ser espacio de divertimento para los biólogos. ¿Cómo serían las alas del dragón? Si nos atenemos a las numerosas representaciones que hay y nos inclinamos por las más plausibles, sus alas serían parecidas a las de los murciélagos, es decir, muestran una estructura rígida, plegable, parecida a dedos con una membrana entre ellos, como patas palmeadas que se hubieran adaptado para el vuelo. El problema es difícil pero no insoluble. La evolución trabaja con las estructuras existentes y las modifica para darles forma a veces radicalmente distintas conforme se van adaptando a un entorno cambiante. El problema es que para generar esas alas en la espalda, los ancestros del dragón deberían haber tenido 6 patas, 2 de ellas en la espalda, a partir de las cuales habrían evolucionado las alas. Y los vertebrados terrestres, todos los vertebrados terrestres, proceden de peces con aletas pectorales y pélvicas pareadas, pero sin aletas en la espalda. El otro problema del dragón europeo es la capacidad de escupir fuego. Algunos biólogos han especulado sobre mecanismos como un saco que almacenase metano proveniente de la digestión del dragón y que se incendiara mediante la fricción de 2 dientes especializados o generando una chispa eléctrica como lo hacen muchos seres vivos. Vamos, que es evolutivamente incluso menos implausible escupir fuego que las alas del dragón. Podemos encontrar el origen de los dragones en una frase de José Luis Sanz, quien afirma que quienes practican su profesión, la paleontología, son cazadores de dragones. Este es el nombre que dio a un libro de divulgación sobre el descubrimiento e investigación de los dinosaurios. En él cuenta cómo un texto de entre los años 265 y 317 de la Era Común informa del hallazgo de huesos de dragón en la provincia de Sichuan. De hecho, es común en China hallar huesos de dragón incluso hoy, tanto que las creencias precientíficas conocidas como medicina tradicional china incluyen entre sus remedios el hueso de dragón o long gu. Y como todos los preparados mágicos, se usa igual como tranquilizante que para problemas de corazón e hígado, sudoración excesiva y diarrea crónica. Otros remedios de la medicina tradicional china, por cierto, como el hueso de tigre o hugu, la bilis de oso y el cuerno de rinoceronte, son buen negocio para los furtivos a tal nivel que estos 3 animales están en peligro de extinción por las supersticiones médicas. Pero el longu procede de animales ya extintos, y no son los dragones, pero tampoco los dinosaurios. La cercanía de los dinosaurios con los dragones parece bastante obvia, y más cuando pensamos en que China es hoy una de las zonas del planeta más fructífera en cuanto a paleontología de esa época. ¿Acaso los longu son simplemente huesos de dinosaurios? En parte sí. Sería difícil encontrar un cráneo de Tzintausaurus pinrinus
dinosaurio de 5 metros de alto con un cuerno al centro de la frente evocador del unicornio, sin pensar en un ser misteriosísimo, oculto y poderoso como un dragón. Por eso vale la pena recordar la diversidad de la vida en el pasado y suponer que muchos huesos de dragones eran simplemente mamíferos del pasado, desconocidos para quienes los encontraban asombrados. Así, por ejemplo, en la casa consistorial de Klagenfurt, en Austria, se atesoraba la que se decía que era la cabeza de un dragón que, según la leyenda, había sido derrotado por dos valientes jóvenes antes de la fundación de la ciudad en 1250. Hoy sabemos que ese enorme cráneo corresponde a un rinoceronte lanudo que vivió durante el Pleistoceno. Otros cráneos, sobre todo de mamíferos marinos, fueron considerados restos de dragones. Mientras el dragón sigue siendo una maravilla de la imaginación y un excelente protagonista de apasionantes historias fantásticas, en la vida real, aunque sin exhalar fuego, los dragones reales, los dinosaurios, terribles y violentos depredadores o pacíficos herbívoros, enormes y aterradores o pequeños y escurridizos, fueron las especies dominantes en la Tierra durante 135 millones de años. Las historias de ambos tipos de seres siguen siendo apasionantes. En la isla de Komodo vive el mayor reptil terrestre del mundo, un varano que puede llegar a medir 3 metros y pesar más de 70 kilos. Descubiertos en 1910, el nombre de dragones lo recibieron en 1926 del explorador W. Douglas Burden, en un libro que escribió sobre su viaje al mundo perdido de Indonesia, libro que, por cierto, inspiró la película King Kong. Hoy, el dragón de Komodo, peligrosísimo por las infecciones que causa su mordida, está paradójicamente en riesgo de extinción. Pues esto fue nuestras cosas que sabemos, la historia natural de los dragones, que siempre es interesante. Dice Trina Martínez, ¿qué opinas del bombardeo a diario repetitivo hasta la saciedad que te salta cada segundo en YouTube sobre el caso de Daniel Sancho? Estoy hasta las narices. Es curioso, a mí no me salta casi nada del caso de Daniel Sancho. Para quienes no conozcan el caso en el resto del mundo, fuera de España, Daniel Sancho es un joven español que se vio involucrado en una relación, no me acuerdo dónde, ni siquiera sé dónde ocurrió esto, es que te voy a explicar por qué te salta todo el tiempo, no lo dejo yo de lado. Daniel Sancho se tuvo una relación con un personaje, con otro hombre en Tailandia, al que acabó asesinando de una manera brutal, o al menos presuntamente asesinó de una manera brutal. Lo destazó, en fin, todos los horrores que muchas veces tenemos que vivir, ¿no? Y entonces, como es hijo del actor Rodolfo Sancho, un actor bastante famoso en España, pues se le ha dado mucha importancia a su caso, así como el hecho de que es joven, es guapo, es un asesinato horrendo, ocurre en la misteriosa Asia, en Tailandia, donde aquí todavía muchos creen que siguen siendo salvajes, y donde sí lo que hay es pena de muerte. Entonces es un riesgo real que este joven de ser declarado culpable del asesinato del que se le impute, del que al parecer hay pruebas más que suficientes para asumir que fue el responsable. En caso de ser considerado culpable, podría aplicarse la pena de muerte. Entonces, yo creo que confluyen muchas cosas. Es español, en España interesa. Es hijo de alguien que muy famoso, muy reconocido. Es homosexual, esto tiene su morbo, y está en el extranjero siendo víctima de los horrores del extranjero. Pero yo creo que los medios lo están inflando porque causa morbo y vende ejemplares o vende publicidad o consigue clics. Y los clics pues venden publicidad. Pero seguramente has abierto varios de los vídeos o de los Instagrams o de los Reels o de los Shorts o de los vídeos de Sancho. Y entonces al hacerlo el algoritmo dice, esto le interesa, ¡bum! Y entonces te ponen muchos. Si dejas de abrirlos, desaparecen poco a poco. Porque los algoritmos, aunque les digan a ustedes que son inteligencia artificial, son estúpidos hasta el fondo. Entonces, a mí a veces hay cosas que me da miedo darle clic en YouTube porque sé que a partir de ese momento me van a caer 20 cosas de ese tema que no me interesan para nada, solo me interesa ese vídeo en particular.
Historia aún peor. Yo no tenía una cuenta familiar en Spotify. Tenía yo mi cuenta y mi hijo la usó unos días. ¿Qué creen que me recomienda Spotify ahora? Reggaetón, hip hop y trap. Lo que me recomendaba habitualmente en una lista que te hace automáticamente Spotify, que se llama Discover Weekly, descubre semanalmente, pues me ponía cosas de rock y de punk celta y de folk y de indie y de americana y de música tradicional y de metal sinfónico, del poco metal que oigo, y de clásico. Bueno, o sea, me ponía lo que me gusta. Entonces, claro, vas descubriendo nuevos grupos, te sirve, descubres nuevos grupos, descubres nuevas expresiones, descubres canciones interesantes, etcétera, incluso de grupos que ya conocías, y de pronto llevo 3 semanas que no puedo. El Discover Weekly es solamente reggaetón, trap y hip hop. Entonces ya tuve que comprar una cuenta familiar, decirle a mi hijo, aquí tienes la tuya, este eres tú, que te recomiende a ti eso, para mí déjame en paz, por favor. Y eso no que no sea rockero, mi hijo, pero es más de otras cosas. ¿Qué opinas del auge del Frente Obrero en España? ¿Está en auge? No me digas, ¿cómo sabes que está en auge? ¿Va a ganar las elecciones en peleas de arriba o en peleas de abajo? 2 bonitos pueblos de Zamora, casi desiertos ya, por cierto. No lo sé. No opino, no creo que tenga un auge ninguno. Eso, la izquierda residual tiene tanto auge como la derecha residual, o menos. ¿Se puede definir lo que hace el amor? Sí, se puede definir como la atracción de una persona hacia otra, con intenciones de compartir la vida, y punto, ¿no? No tiene ningún problema. ¿Cómo lo comparas a definir la meditación? La meditación es, ¿cómo sabes cuando alguien está enamorado? Porque está con la otra persona, porque tiene ciertos rasgos de emisión de hormonas, de sudoración, cuando ves a la chica que te gusta y no te hace caso, ¿no? Un análisis fisiológico indica rápidamente que te gusta. Vamos, ¿no? Las comparaciones no son buenas, que haya 3 millones de fascistas en España me parece bastante preocupante, dice David del Castillo, porque Vox perdió votos en las elecciones de 2023, un 16,4%, pero siguieron siendo más de 3 millones. Sí, pero ten mucho cuidado. Los 3 millones que votan por Vox no son fascistas. Los 3 millones que votan por Vox votan no por la ideología de Vox, sino por el mensaje electoral de Vox. A tu abuelita le dan 600 euros al mes de pensión y a los malditos inmigrantes del África les dan 3,000 euros al mes, casa, comida y coche. Esto me parece una injusticia. No te das cuenta que no es cierto, te parece una injusticia. Y nadie más quiere defenderte de ese horror que a tu pobre abuelita le estén hambreando, mientras todos los inmigrantes que llegan de África tienen pues, sus 6,000 euros al mes y su coche y su casa, por supuesto un piso en la Castellana probablemente, como si fueran Ayuso, ¿no? Y entonces tú votas por Vox porque Vox te promete superar esa injusticia. ¿Estás votando por el fascismo de Vox? No. Estás votando por el mensaje populista de Vox. Lo mismo que cuando la gente votaba a Podemos no estaba votando el leninismo, ni el comunismo, de un Iglesias que constantemente le gustaba decir en la televisión, sobre todo en la televisión facha, en El Gato al Agua y estos programas, yo soy comunista. Claro, los otros se horrorizaban porque piensan que los comunistas son contagiosos. Pero la gente no vota por eso, la gente no vota por los principios básicos de la agenda, en muchas ocasiones oculta. ¿Tú crees que alguien votó a favor de la ley trans? Porque por eso votaron a Podemos. Hombre, un pequeño grupo sí, pero todas las personas que votaron por Podemos porque Podemos es la opción a la horrorosísima corrupción del PSOE, según el propio Podemos.
aunque Podemos no haya podido demostrar la corrupción que dice que tiene el PSOE. Que hay corrupción en el PSOE, sí, pero nosotros los echamos del partido en vez de mantenerlos en el partido como en el PP y en Podemos. Bueno, la gente no vota a Vox por ser fascista. La gente vota a Vox porque los ve como la solución a un problema. A problemas reales o a problemas imaginarios, a problemas presentados simple y sencillamente de manera demagógica. Y mientras, si no tenemos eso claro, empezamos a valorar mal, además, los efectos del populismo. Se nos olvida que es populismo y empezamos a creer que la gente comparte la ideología profunda de bestezuelas como Santi Abascal o como Alejandra Álvarez de Toledo, ¿no? Bueno, que es del PP, pero porque la echan de Vox. Juan Ramón Rayo solo habla pestes del PSOE, por supuesto. Juan Ramón Rayo es un ANCAP, es un anarcocapitalista al que le da un coraje infinito que el PSOE gobierne bien y tenga éxitos económicos, porque él considera, esto es la contraparte del marxismo de Podemos. Podemos considera que solo a través de una organización económica distinta es posible tener una vida adecuada para la gente. Juan Ramón Rayo considera que solo desde otra organización económica que depende fundamentalmente de retirar al Estado de todas sus funciones de regulación de la economía, se puede conseguir resultados buenos. Y el PSOE lo que hace es mantener una regulación razonable sobre la economía y conseguir resultados buenos para la economía. Hombre, los dos lados están cabreadísimos. Tienen que presentarlo como un horror porque si no, ¿qué venden? ¿Qué venden? Porque, como decía por ahí un autor, pues los socialdemócratas estamos ocupados en conseguir a través de las leyes aquello que unos decían que solo se podía conseguir a través de la revolución y otros dicen que solo se puede conseguir a través de la liberación absoluta del mercado. Y entonces tenemos pensiones para los viejos, escuelas para los niños, hospitales para los enfermos y sillitas pequeñas para los niños de kindergarten. Son los orgullos de los socialdemócratas. Gracias a Sep por el super chat. Una vez un profesor me dijo que si quería saber qué tan colonizado estoy, que me haga la pregunta de qué significa el inglés para mí. Ah, colonizado. Si hablas inglés estás colonizado. Yo pensaría que eras una persona culta, que conoce la lengua franca del momento que nos ha tocado vivir y que sobre el cual tenemos bastante poco control. Estamos colonizados, vale. ¿Sabes la teoría de Einstein demostrada composición de las estrellas durante una oscuridad de un eclipse? Algo escuché de eso y no lo entendí. ¿Te lo dejo para cosas que sabemos? Sí. Eddington en un eclipse pudo observar que una estrella que debería estar detrás del Sol se veía a la derecha del Sol, lo cual quería decir que su luz había sido curvada por la gravedad del Sol, y si la luz había sido de esa estrella había sido curvada por la gravedad del Sol, implicaba que la teoría de la relatividad de Einstein era correcta. De hecho, fue la gran demostración de la teoría de Einstein de la curvatura del espacio-tiempo. Quería que viéramos esto. Yo sé que me van a decir que es que tú estás en contra de López Obrador. Bueno, sí estoy en contra. Pero no por un odio personal, sino porque no me gusta lo que le hace a mi gente, ¿no? Vean, cuando se tienen datos y se le presentan datos, no datos inventados por los conservadores de la gente de Claudio X González y los malvados antiguos pripanistas horrorosos que no están en Morena. Los que están en Morena son guapos, simpáticos y huelen bien. Los priistas que todavía no se pasan a Morena, que ustedes no se preocupen, tarde o temprano se pasarán todos. Cuando le das datos a López Obrador, vean la reacción del hombre. No es tanto el hecho, sino su reacción y cómo espera que haya un grupo de personas incondicionales, adeptos, ciegos, aplaudidores, absolutamente separados de la realidad, que le van a creer. Le preguntan sobre el abasto de agua en México, que está siendo crítico, que hay problemas en muchos lugares por abasto de agua, y además ahora multiplicado esto porque en ciertas zonas de México se estuvo
distribuyendo por la red de agua potable agua con un alto contenido de un aceite que todavía no han determinado qué es, pero que dice el observador que no es cierto, que eso otra vez lo inventaron los conservadores. Vean esto. Sí tienen acceso. Bueno, son los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de Conagua, dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. 3 de cada 10 mexicanos no tienen acceso al agua. Hombre, es un problema que debemos abordar. No, ha mejorado muchísimo la situación, en drenaje también y en todos los servicios públicos. Esto, somos lo mejor. Oiga, pero es que estos mexicanos están sin acceso al agua potable. Y eso ya no está en el discurso posterior del observador. La reportera insiste. Bueno, o sea, tenemos otros datos, pues. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente, yo con todo también respeto. estoy usando datos de mi gobierno. ¿Se da usted cuenta de que eso no es posible, verdad? Es decir, no puedes tener datos contradictorios de tu gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y esto no pase. Ya está pasando. Ojalá y esto no pase. La disociación de la realidad es tan alarmante. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. O sea, al principio le sugirió que lo analizaran bien, dejando entender que lo habían analizado mal. Ahora les pide que hagan una investigación dando a entender que no la han hecho, cuando es evidente para cualquier persona que tenga la cabeza atornillada al cuello que esa investigación está hecha y que este hombre debería hacerse responsable por ello. Una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua. Chiapas es el estado con más agua. Sí, señor, pero no le llegan a la gente. Sí le llegan porque es el estado con más agua. Ha hecho un razonamiento circular. Puedo estar equivocado, pero yo veo a un hombre profundamente acorralado que echa mano de los 3 truquitos de siempre para eludir toda responsabilidad de gobierno, toda responsabilidad del cargo que está ocupando, porque 30 millones de personas confiaron en él y se ha dedicado a apuñalarlos por la espalda. En todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, sí tienen acceso al agua. Yo fui a Chiapas, hablé con gente que no tiene acceso al agua. Ah, no, sí la tiene. Es que ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos sí, aquí y con sus expertos también. Ustedes, Ahora viene el gambito final. Los medios de comunicación están corruptos, los medios de comunicación están con Calderón, no sé por qué está obsesionado con el presidente de hace 12 años, y los medios de comunicación no son fiables. Los medios de información en general, ¿sí? No son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. Yo estoy haciendo mi trabajo. No te estoy faltando el respeto, te estoy diciendo de que hace falta. Sí.
Ahí sale a defenderlo un sujeto que alguna vez fue periodista, que es Cuevas, el encargado de la prensa de la presidencia. Una vergüenza de persona. Pero sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos, o sea, pero yo tengo otros datos y aquí está precisamente, estos son los planes prioritarios que tenemos y no tenemos problemas de agua. El 70% de la... sí tienen. No tenemos problemas de agua. Todo lo que diga usted no es cierto. Y basta que el presidente declare que no es cierto para que una gran cantidad de personas consideren que no es cierto, por cierto que sea. Si son datos del propio gobierno, ¿cómo es posible que tenga otros datos López Obrador? No los tiene, es evidente que no los tiene. Es evidente que es un hombre a la defensiva y profundamente acorralado. Por eso no dejan entrar a muchos periodistas a la mañanera, ¿no? A la homilía cotidiana de 3 horas que le sacude al mundo este señor que 1000 horas al año no se dedica a gobernar, porque se dedica a dar su homilía de autocomplacencia, autobombo, autoplatillo y autoexaltación. Este espectáculo ante una periodista seria, una periodista que tiene los datos, que ha hecho la investigación, que ha ido a los lugares, es una vergüenza tan grande para cualquiera que no entiendo realmente cómo es que los incondicionales de López Obrador no lo ven. ¿Será que no ven lo que quieren, lo que no quieren ver? Bueno, me recomiendan cosas. Tú que militas en un partido, ¿podrías dar pautas o consejos para la organización política comunitaria? En México se dice que a la gente le cuesta mucho colaborar en grupo. Yo creo que no cuesta mucho trabajo colaborar en grupo. Pero mira, la colaboración no se inicia con un partido a nivel nacional, forzosamente, pero se inicia con la defensa de los intereses comunes. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo promoví las cooperativas de consumo en México. Cooperativas de consumo son simple y sencillamente que reúnes a todos los vecinos y dices, pues miren, vamos a hacer la lista de la compra de todos. Y entonces, en vez de ir a comprar a un centro minoritario, un centro de venta al menudeo, compramos en un comercio de mayoreo o de medio mayoreo. Entonces, en vez de comprar, la señora Pérez compra 3 kilos de arroz, la señora González 4, el señor Fulanes 2. Y si juntamos a 20 personas y compramos 60 kilos, compramos un saco de 60 kilos, nos va a salir más barato el arroz, digo, el frijol y el arroz, y el aceite y la carne, y todo nos va a salir más barato si lo compramos porque ese es el principio de la venta al mayoreo y al menudeo, al por mayor y al por menor. Cuando la gente aprende a colaborar en las cosas que le resuelven problemas inmediatos en su barrio, aprende a colaborar en otras cosas. Yo no lo veo tan difícil. Mira, cuando se ha sido necesario que se colabore, como a mí el terremoto, me tocó el terremoto del 85, en el que estuve profundamente involucrado, primero en tareas de rescate, luego en tareas de logística, la gente colabora, la gente trabaja, siempre y cuando vea resultados reales y vea que quienes se ponen al frente son razonablemente honestos. Pues que aquí hacemos la historia de que nos reunimos todos, le damos todo el poder a uno y le damos todos los motivos para que sea deshonesto. Y luego cuando es deshonesto, ¡ay! ¿Cómo puede ser? Pues sí, no tenía que rendir cuentas, lo idealizamos, lo empezamos a llamar señor licenciado en vez de Pepe el cerrajero. No lo veo yo tan difícil. No creo que sea imposible y no creo que México sea un caso especial al respecto. Simple y sencillamente que nos han acostumbrado a depender del caudillo, pero del caudillo a todos los niveles, desde el presidente de la sociedad de alumnos, al presidente municipal, al gobernador, al cura y al señor presidente como
fuente de todo lo magnífico, munificente y bueno que puede haber en la nación, ¿no? Y es algo que tenemos que quitarnos de encima porque de otra forma no se sale adelante, no lo creo. ¿Crees que las mujeres hablarían las luchas por los derechos de los hombres? No lo sé. Tampoco creo que las mujeres actúen en masa, los hombres no actúan en masa. Muchos hombres apoyamos las reivindicaciones de las mujeres, muchos no. Si fuera al revés, probablemente ocurriría lo mismo, ¿no? ¿Qué opina de que los literati menosprecien géneros literarios con la ciencia ficción? ¿Qué te voy a decir? Pues es la historia de mi vida. Yo empiezo como lector de ciencia ficción, lector voraz, de ciencia ficción y de géneros en general, ¿no? Mi vida empieza como lector leyendo a Sherlock Holmes y a Edgar Allan Poe, a Conan Doyle y Edgar Allan Poe. Empiezo a leer ciencia ficción, me apasiona la ciencia ficción, primero en cómics, después en libros. Y en televisión, yo llego a la literatura por la televisión, veía yo La Dimensión Desconocida y veía yo, basado en un cuento de Frederick Brown, ay mira, pues qué bien. Y luego un día paso por una librería y veo un libro de Frederick Brown, ay mira, este es el de la tele, yo lo compré, lo leí, uno de los mejores cuentistas en inglés del siglo XX. Y dije, uy, qué bien, oye, sería buenísimo poderse dedicar a esto, ¿no? Contar historias, suena bonito como oficio para toda la vida. Decidí ser escritor. Pero era yo escritor de ciencia ficción. Empecé a hacer el periodismo y mis pininos en el periodismo fueron entrevistando escritores de ciencia ficción mexicanos, pseudociencia ficción, Manuel de Orvierer, Agustín Cortés Gaviño, René Rebetés, Federico Arreola. Y me pasé la vida luchando en contra de los que decían que lo que nosotros teníamos eran subgéneros o subliteratura, y demostrando que no lo era, además demostrando que no lo era, porque se les perdonaban, por ejemplo, a Borges le perdonaran que leyera Lovecraft como una curiosidad, ¿no? Tardaron muchos años en descubrir a Lovecraft o a Philip K. Dick, o a Ray Bradbury se lo perdonaban bastante más, no sé por qué. Pero llevo desde los 13, 14 años peleando contra los que dicen que los géneros literarios, como la fantasía, la ciencia ficción, la policíaca, etcétera, son subliteratura. No lo son. De hecho, ahí encuentras cosas de la mejor literatura del mundo y te invito a que leas El Señor de los Anillos si no estás de acuerdo, o te invito a que leas ¿cómo se llamaba? La novela, una novela de Ray Bradbury que me parece espectacular. No me acuerdo ahora. Una novela que no es de ciencia ficción, sino de asesinatos, de Ray Bradbury, que publicó en los años 80. Me ha sido una lucha grande de toda mi vida, ¿no? Por defender la literatura genérica ante aquellos que se creen los exquisitos de la literatura, que yo creo que ganamos ya. Noé Reinaldo Gómez Macías me pregunta, ¿cómo lidiaste con ser padre adoptivo? No lidié, quería hacerlo, lo fui, soy un tipo absolutamente feliz. ¿Es inevitable cuestionarse si se quiere más a los hijos biológicos propios que a los adoptados? No, se les quiere igual, son tus hijos. Son tus hijos. Y mis hijos se quieren entre sí como hermanos, punto. No hay motivo para planteárselo, salvo que socialmente te lo pidan, ¿no? ¿A quién quieres más? A mis hijos. Los quiero más que a los hijos de otras personas, aunque a los hijos de otras personas los puedo querer muchísimo, ¿no? A todos los que juegan en el equipo de baloncesto los quiero mucho, pero quiero que mi hijo meta más enceste más y me haga más tapones. Pero en cuanto a mis dos hijas biológicas y mi hijo, es que es igual. Es que no entiendo por qué debería haber una diferencia. Quise tener a mis hijas, quise tener a mi hijo. Y ya, no es una lucha de ningún tipo. Estoy desarrollando mi labor como padre, como la he realizado en el pasado, y realizándola con un júbilo enorme, con un chico maravilloso, que es mi hijo. Tu hijo es adoptado biológico, como si fuera alguien. Es mi hijo. Es lo único que importa. No sé. Yo nunca no lo sentí, y eso es cierto, lo consulté con mis hijas, oye, tenemos proyecto de esto, ¿ustedes qué les parece? Muy bien, fantástico.
Y mi hijo tiene una prima que es una niña haitiana, bueno, niña ya, ¿no? Ya la conocen quienes han visto el Aura Música, que vino algunas veces a comentar música conmigo, Laurita. Laura también es una chica adoptada. So what? ¿Qué importa? La relevancia solo se la puedes dar si se la quieres dar, si socialmente te obligan a dártela. Si eres medianamente racional, no hay nada que discutir ahí. Nada. La vida es sueño de Calderón de la Barca. Ya recomendé 10 obras de teatro, ¿no? Recomendé Llama a un inspector y recomendé Macbeth y recomendé La vida es sueño, por supuesto. Recomendé, ¿qué más? El caso Oppenheimer, El médico a palos, las tres obras sobre el tiempo de Priestley. No, sí, he recomendado teatro. ¿El crimen es la forma perfecta del libertarianismo? Yo diría que sí, pero me lo niegan. Hay una forma de creencia. A ver, mucha gente me dice en este canal, en los comentarios de este maravilloso y estupendo canal, ¿cómo no cree usted en esto? Esto es cierto. ¿Cómo lo sabes? Es que la medicina es falsa. ¿Cómo lo sabes? Es decir, ¿cómo lo sabes? No como crees. Creer es fácil. Hay gente que cree cualquier tontería. Pero ¿cómo sabes que la medicina es falsa, que las vacunas no funcionan? ¿Qué sistema has usado? El mecanismo de creencia, encontré a alguien que lo exprese de una manera extraordinaria y que es alguien que resulta ser empresaria, que era del PRI. Luego estuvo en el PAN y ahora es diputada por Morena. Ay, vamos a deshacernos de los pripanistas. ¿Y cómo lo hacemos? Trayéndolos a todos con nosotros y dándoles puestos de elección popular. Los nombramos candidatos de todo lo que se nos ocurra. Hay más pripanistas que otra cosa en Morena. Bueno, pero la historia es esta. Este es un programa que hay en México donde unos inversores deciden si van a ayudar o no a unas personas que proponen un negocio y si se invierte o no se invierte en ese negocio. Y esta señora que se llama Patricia Armendáriz, que es actuaria, militante de Morena ahora, antes estuvo en el PRI, como decíamos, en el PAN, diputada federal plurinominal al Congreso de la Unión desde el 1 de septiembre de 2021. Plurinominal quiere decir que le pusieron una lista para que saliera seguro. También fue consejera del Grupo Financiero Banorte y trató de ser candidata a la gobernatura de Chiapas, pero no lo pudo hacer. Pero estuvo trabajando, haciéndole como Donald Trump en el ¿cómo se llama? El Aprendiz. El Aprendiz estuvo en este programa que se llama Shark Tank, tanque de tiburones, y vinieron dos a decir que lo que querían era poner una empresa de Ayurveda, de medicina ayurvédica. Y había alguien allí que era un poco crítico, un poco de mi estilo, diciendo, pero es que eso no está probado, es una patraña. Vean la lógica que utiliza la señora, que afortunadamente no va a ser gobernadora de Chiapas, pero desafortunadamente es diputada. Un estilo de vida preventivo es mucho más económico. Estilo de vida, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es parte del estilo de vida y además estás botando por la basura miles de años de práctica que si no funcionara, hace mucho tiempo que no existiera. No, pues te voy a decir una cosa, hay muchas prácticas que tienen miles de años que hay que tirar a la basura. Bueno, esto la indignó muchísimo, pero se dan cuenta, la lógica es esta. Esto es la falacia de antigüedad. Si esto se hace miles de años, debe ser verdad. Por ejemplo, si la esclavitud tiene miles de años, la esclavitud debe ser la mejor forma de desarrollar una economía. El Estados Unidos esclavista tenía razón, y el mundo industrial actual, donde hay trabajadores con derechos y salarios y pensiones y cascos para que no se les rompa la cabeza, pues está mal. Por supuesto, esta señora no piensa que está cometiendo una falacia de antigüedad. Entonces continúa. Todo India es ejemplo de medicina ayurveda, si no lo hicieran. ¿Queda claro? Ahora ya es la falacia de los números. Pasamos de la falacia de la antigüedad a la falacia de números. Todo India es ejemplo de medicina ayurvédica. Bueno, no. Hay medicina de verdad
Hay mucha homeopatía y hay otras formas de charlatanería médica que no son medicina. El hecho de que 1.000 millones de personas en la India utilicen medicina ayurvédica, ¿significa que funcione? No. Hemos visto aquí, cuando hemos analizado la medicina ayurvédica, los peligros que tiene, la inservibilidad que tiene, sobre qué bases está construida y por qué esas bases entran en conflicto con lo que sabemos actualmente de fisiología, de anatomía, de farmacología, de biología molecular, etcétera, etcétera. Pero ella a lo suyo. Lo hicieran. Queda claro que estás cobrando, ¿cierto? No. Entonces, ¿para qué estás criticando tanto? Pero a ver, time. Tercera falacia, ¿estás cobrando? Sí, tú también, chica. Allí todos cobraban porque esos eran los empleados del programa. ¿Por qué estás criticando si te están pagando? Es la falacia de la gente que dice que si te pagan ya tú eres esclavo del que te paga, ¿no? Pero no solo se da en medicina ayurvédica. Es cuando te dicen, esta investigación periodística, no, pero es que ese es periodismo. Eso lo hace, él dice lo que le ordena, que dice el que le paga, porque todos los periodistas son deshonestos. Solo escriben lo que les ordenan que escriban. Ninguno hace periodismo. Y bueno, es que hay un estudio científico. Pero los estudios científicos dicen lo que quiere quien los paga. No es cierto. Sabemos que no es cierto. Pero el desprestigio del ataque personal, lo que es el ataque ad hominem, otra falacia, permite eludir el hecho de discutir si en este caso la práctica de la medicina ayurvédica es o no efectiva para curar a la gente. ¿Es el pitch en donde más has deshecho un producto en tu vida? Que no se quiere salir. Una cosa es el estilo de vida, que me encanta que lo hagan, y otra es que es una clínica que te va a curar de enfermedades con productos que no están científicamente probados. ¿Ya lo probaste? Y por supuesto, esta falacia siempre está allí, y en este canal la pueden ustedes ver constantemente en los comentarios. Tienes que haberlo experimentado tú personalmente. No puedes decir que la Amanita phalloides es un veneno, es una seta venenosa, porque no lo has probado. Necesitas comerte unas amanitas phalloides y si te envenenas y te mueres, entonces sí puedes decir que es un veneno. Mientras no. Y si tú dices que beber lejía hace daño, puedes decirlo si no has bebido lejía, o CDS, o MMS, o como le digan la gente de Calker y de la Monja Forcades y de Pamias esta semana. Es decir, la verdad no se determina científicamente, sino por la experiencia personal, por lo que a mí me funciona. ¿Es cierto? ¿Esto es una forma correcta de valorar la realidad? Evidentemente no, porque no sabemos de todo lo que pasa a nuestro alrededor qué es lo que nos funciona. Por eso la ciencia tiene unos métodos para identificar las variables que pueden afectar un resultado, controlar todas las variables menos una, y eso le permite tener cierta certeza de que el cambio en esa variable es el que provoca un cambio en el efecto. Porque si tienes 1000 variables incontroladas, no sabes qué es lo que causa el efecto que estás observando. ¿Ha sido un centro ayurvédico? No importa si yo lo pruebo o no. De veras, es que si no. la comunidad científica y la comunidad médica no lo dan por bueno y validado, no lo puedes recomendar que cura, Pati. Tiene miles de años y está probada y que funciona. Tiene miles de años. Bueno, volvemos a la falacia de la antigüedad. Pero fíjense lo que dice. No me quiero burlar de ella. La gente piensa así constantemente. Esa es la falta de pensamiento crítico, precisamente. Está probado que funciona. Muy bien. Dame las pruebas. No las tengo. Creo que está probado porque lo usa mucha gente, porque tiene miles de años, por una serie de argumentos, más bien de carácter filosófico, que no tienen nada que ver con su efectividad real. De estos productos Entonces, está probado que funciona científicamente Dile y que estás médicamente. fuera y ya. No hagas más el ridículo. Vamos, la señora estaba enormemente enojada
porque se le pedían pruebas y se afirmaba que no las había, que no hay pruebas científicas. Ella está plenamente convencida de que con los argumentos de carácter meramente filosófico que tiene, por falaces que sean, porque no se da cuenta que son falaces, está más que probado que la medicina ayurvédica funciona. Con lo cual habría que concluir que la medicina que no es ayurvédica pues no funciona, ¿no? Si usted, yo por lo que puse esto no es para pitorrearme de ella, me pitorrea que salte de partido en partido, de un partido de que se dice de centroizquierda y que no lo es, un partido absolutamente cleptocrático como el PRI, a un partido de derecha cleptocrático como el PAN, para luego pasar algo que ahí finge que es un poco más o menos de izquierda, pero donde también meten la mano al tarro y sacan dinero a montones. Yo soy de todos los partidos, yo soy de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo y de media vuelta. De eso sí me pitorreo. Pero el otro es un ejemplo de aquello a lo que tenemos que enfrentarnos todos los días con la gente que no sabe cómo se sabe. No sabe cómo saber las cosas. No tiene en su universo conceptual una idea clara de lo que es probar que algo funciona, probar que algo es verdad, probar que algo tiene determinados efectos. Es allí donde tenemos que empezar, en enseñar cómo sabemos que sabemos. Y esta señora claramente no sabe cómo sabe. En fin, a ver, Team Godzilla o Team King Kong. King Kong, yo creo. Porque ves que es mucho más desarrollado los efectos del King Kong original de 1930 que del Godzilla original, que era un señor con un traje, ¿no? Y tenía más historia King Kong, yo creo, que Godzilla. ¿Qué opinas del caso del neopopulismo boliviano? Pues no lo conozco bien, te hablo desde Bolivia y acá la papa está caliente, pues no sé cuál sea la situación actual en Bolivia, lo siento. Pásanos una playlist con tu música favorita de Spotify. Vale, ¿sabes qué? El problema es que la que tengo son la música que me gusta, pero no sé si esa playlist se pueda compartir. Voy a hacer una playlist, ¿vale? Pero luego me piden una playlist de punk celta. Luego me piden una playlist de folk. Y me piden una playlist de cantautores. Hay cantautores maravillosos en este momento. Gente nivel Cohen y Bob Dylan, pero que están absolutamente enterrados en la masa musical, ¿no? Pero no lo sé. Sí, voy a pasarles algo. ¿Tu muñequito de Scooby-Doo es una declaración de principios escépticos? Por supuesto que sí. Insisto, el fantasma y el alien y el monstruo y el ser sobrenatural, finalmente cuando les quites la careta, son el puto jardinero. No hay más. A ver, ¿qué dice? Malditos inmigrantes de África. Se me hace que he perdido parte del contexto para llamarle a ese grupo de personas. Escuché bien. Si es lo que dice Vox. Vox culpa a los inmigrantes de África de todos los males de España, efectivamente. Estaba yo diciéndote lo que dice Vox, no lo que digo yo, lógicamente. ¿Se puede separar la música del mensaje? Sí, claro, pero siempre es mejor la música con mensaje. Dice que considero la voz como un instrumento. Si escuchas mañana en Patreon nuestro ahora música con voice play, oirás mi historia completa con la música vocal y por qué considero que el instrumento más perfecto y maravilloso es la voz humana. Y lo considero así desde que era muy jovencito. Y oigo mucha música que no entiendo. Mira, soy fan de un trío maravilloso de chicas georgianas que se llama Trío Mandili. Mandili es
delantal que usan, un mandil que usan las mujeres en Georgia. Es el trío Mandil. Son 3 chicas que cantan a voces, acompañadas por un instrumento georgiano maravilloso de 3 cuerdas que se llama el banduri, o panduri, entre el P y B es panduri, y que suben un video cada domingo, y cada domingo yo lo pongo en Twitter y digo, es domingo, es el momento de disfrutar con trío Mandili. Cantan en georgiano, en ucraniano, en ruso, a veces en italiano, a veces en francés, y creo que tienen una en inglés, pero la mayoría de las veces cantan en georgiano, cantan canciones del folclore georgiano, no entiendo un pijo y disfruto enormidades oyendo todas las semanas el trío Mandili. Creo que se puede separar la música del mensaje letrístico porque la música tiene un valor como tal, por eso hay música instrumental. Pero por otra parte, en general las canciones las prefiero con letra y que la letra tenga algún significado más allá de pobrecito, ay me dejó, ella me dejó, qué mala es que me dejó, o él me dejó, qué malo es que me dejó, ay qué malo es que me dejó. Luego un disco completo de qué malo es que me dejó. Hombre, no. Tratemos de ser un poquito más complejos en nuestra apreciación del universo, ¿no? Por eso me gusta el punk celta, entre otras cosas, porque tiene aproximaciones a la realidad distintas de la que suele tener, por ejemplo, incluso el rock indie, ¿no? Así que mañana, ahora música en Patreon. ¿Sabes interpretar ecuaciones para fenómenos físicos? Algunas y otras no. Estoy viendo otra vez movimiento uniformemente acelerado y movimiento uniforme con mi hijo, porque es lo que está viendo ahora en física. Me da igual lo que digan algunos canales de YouTube. La fachosfera está enormemente presente en YouTube y mucho más presente que los socialistas, por supuesto. Socialistas no hablan generalmente, siguen siendo tímidos y me parece muy mal. No sé, a ver, esperen. A ver, estos espacios son los que yo borraba en el podcast, y en esta ocasión, si usted está escuchándonos en podcast, pues tiene estos espacios en blanco. Porque hay izquierda en España que simpatiza y hasta alaba a AMLO. ¿Es porque no le escuchan o es que quieren creer que tiene que ser un buen gobernante porque dice cosas que les suenan bien? No, porque es antiestadounidense o dice ser antiestadounidense. Es el más fiel servidor de Trump, lo fue mientras estuvo Trump. Yo creo que el único anterior más arrastrado fue Zedillo, que le vendió los ferrocarriles mexicanos a una empresa que luego lo contrató y donde creo que sigue en el Consejo de Administración, cobrando y viviendo como príncipe del país que jodió. No, la izquierda alaba, la izquierda a la que te refieres es a Podemos. Y Podemos, él quiere AMLO porque es prorruso. Porque ser prorruso es ser anti-yanqui. Y lo único importante en esta vida es acabar con los Estados Unidos. Si para eso tienes que acabar bajo la dictadura de Putin o de Xi Jinping o de Kim Jong-un o de Erdogan o de Orbán, da igual. Has logrado lo más importante, que es acabar con los Estados Unidos y su influencia en el mundo. Ahora ya puedes tener tiranos que te gusten. Y como López Obrador se ha presentado como un ultranacionalista, esta izquierda ridículamente nacionalista lo ve como un elemento de la lucha contra los Estados Unidos en América Latina. Es el juego que hicieron con Chávez cuando eran asesores de Chávez, Iglesias, Monedero, toda esta misma gente que ahora es asesora de López Obrador, ¿no? ¿Te gustan los tacos? Eres más de paella. Soy de fabada más que de paella. Y soy de tacos de carnitas, man. O sea, mi reino por unos tacos de nana con cuero, eso sí, absolutamente. Afortunadamente ya los hay. Úrsula Le Guin no la leí mucho, no me gustó. Dijo Federico Arreola, lo confundí con Juan José Arreola. No, con Juan José. Obviamente a quien entrevisté fue a Juan José Arreola. Bueno, se me va a pasar el tiempo y ya sí me voy a molestar si no puedo hacer a Artemisia Gentileschi. Y lo de Ruanda lo podemos dejar para la semana que entra. Después fueron 90 días la masacre. Fue
una cosa aterradora, verdaderamente aterradora. Bueno, déjenme ver dónde tengo las notas que tengo sobre Artemisia Gentileschi. Están aquí. Y entonces, niños y niñas, perritos y gatitos, vamos a nuestra galería nocturna. Artemisia Gentileschi, no Gentileschi, por favor, que ya voy a pronunciarlo así. Acuérdense que es italiano, la G es G y la Ch es K, es C dura. Gentileschi. Bueno, ¿y quién es? ¿Qué es o cómo es Artemisia Gentileschi? Bueno, Artemisia Gentileschi fue una mujer que nació en Roma en 1593, hija de un famoso pintor, Horacio Gentileschi. Y pues aquí la tenemos en uno de sus muchos autorretratos. La ventaja de las mujeres pintoras que tienen modelos siempre, ¿no? No tienen que pagarlas. Los pintores tienen que pagar modelos. Por eso Van Gogh pintaba a sus amigos, pues no tenía dinero para pagar modelos. A diferencia de Toulouse-Lautrec, que podía pagar modelos. Y aquí la tenemos haciendo lo que más le gustaba, que es pintar, porque también era pintora. Ella fue aprendiz de su padre, es decir, estudió pintura, empezó a estudiar pintura con su padre, y en aquel momento una de las influencias fuertes de la pintura, y siempre les recuerdo que yo no soy historiador del arte, estoy tomándolo de otros lados, yo solo soy un aficionado a disfrutar y ver el arte, ella tuvo una enorme influencia de Caravaggio. El tenebrismo, dos elementos de Caravaggio son importantes en el trabajo de Gentileschi. El tenebrismo, es decir, el uso de los contrastes de luz y oscuridad profunda para producir un efecto muy emocional, que es lo que yo siempre traté de hacer en mi fotografía, en mis retratos femeninos, utilizando la luz, tratando de rescatar la capacidad expresiva de la luz que lograba Caravaggio. Soy caravallista en mis fotos. Y la influencia de Caravaggio está clarísima en todo su trabajo. Vamos a ver algunas cosas de ella. Por ejemplo, bueno, este es Horatius Gentileschi Ital, pictor humanarum figurarum in Anglia, pintor de figuras humanas en Inglaterra, porque el padre, don Horacio Gentileschi, había estado en Inglaterra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del tenebrismo de Caravaggio tomado por Artemisia Gentileschi. Una cosa que me parece rara es que la sombra de la mano esté tapando la cara. Es decir, con que hiciera la mano un poquito a la izquierda, la cara estaría iluminada, pero no quiere que esté iluminada. Esa sombra a mí me parece maravillosa, y todo el manejo de la luz y la oscuridad, de la luz única, de una sola fuente de luz, que es otra cosa que yo también busqué mucho en mi fotografía, porque generalmente para una fotografía que funcione utilizas 3 puntos de luz. Entonces utilizas una luz principal, luego utilizas una luz de relleno menos potente, y luego utilizas lo que yo tengo aquí, que es morado, una luz de pelo para separarte del fondo. Y la luz de la iluminación de 3 puntos es una cosa de teoría profundísima en la fotografía, y yo quería hacer la fotografía con una sola fuente de luz. La historia que quiero contar, sin embargo, no me gusta contar demasiado del personaje, porque lo que importa es la pintura, pero su manejo de la realidad tiene que ver un poco, al menos, con su historia personal. Esta es, por supuesto, una Cleopatra con el pequeño áspid abajo, que la ha mordido en un seno, aunque no vemos la mordida, y que se ha suicidado. Según la leyenda, se suicidó Cleopatra. Y este es otro autorretrato de Artemisia Gentileschi. Bueno, ella fue violada en 1612 por un joven pintor, Agostino Tazzi, y él fue exiliado
por ello. Es decir, fue violada o fue convencida o forzada de alguna manera para tener sexo, pero con la promesa del matrimonio, que era cosa común en aquel entonces, que hoy por supuesto no sería válida. No seamos presentistas, era algo que se hacía comúnmente, o de manera relativamente común en aquel entonces. De hecho, cuando se produce el juicio, porque ella exige que él se case con él, y él dice, nanay, ella le dice, oye, te entregué mi virginidad, pues era para que te casaras. Pero bueno, él finalmente no se quiso casar, fue exiliado por ello, y ella se casó después con el pintor Pier Antonio Stiattezzi, y fue a Florencia alcanzando reconocimiento como pintora. Muy pocas mujeres alcanzaban reconocimiento como pintora, sí, pero también muy pocas mujeres pintaban. Pero lo que nos dice esto es que el rechazo no era total a la idea de que una mujer fuera pintora, por infrecuente que fuera. Por cierto, conoció y departió con personajes de la época como Galileo, y fue la primera mujer que entró a la Academia de Bellas Artes de Florencia. Como decíamos, su padre Horacio estuvo en Londres. Nada más, esta es una de los cuadros de mujeres que decapitan a hombres, pero porque son escenas de la Biblia. Este creo que es Jezabel. Hay varios ejemplos o varios casos en la Biblia donde una mujer decapita a un hombre por distintas causas, incluido, por supuesto, Juan el Bautista. Y esto no, muchas veces ha sido identificado como una expresión de la pintura militantemente feminista. No, esto era lo que pintaban todos, porque todos pintaban escenas bíblicas, porque era lo que compraban los señores que compraban arte. Y tú tenías que quedar bien, principalmente con los señores que compraban arte. En 1638 decíamos que su padre se había ido a Londres, y en 1638 el rey Carlos I la invita a ir a Londres con su padre, y ambos artistas colaboraron en pinturas para los techos de la gran sala de la Casa de la Reina en Greenwich. Después de la muerte de su padre se quedó en Inglaterra, pintó retratos con tal habilidad y capacidad que, de acuerdo con un biógrafo contemporáneo, su fama superó a la de su padre. Volvió a Italia hacia 1640-41 y vivió en Nápoles hasta su muerte en 1652. ¿Qué veo yo aquí o qué me apasiona de esto, aparte de la escena bíblica? Las telas. No es fácil pintar eso. No es fácil reproducir estas telas. Y no es una cosa, es la falda amarilla, es lo que lleva en la cintura, es el blusón blanco y el turbante que lleva esta mujer, que se parece al turbante que yo me puse, por cierto, para mi interpretación de ayer. Todo es una fiesta de encajes, de detalles, de minucias maravillosas de la tela, donde casi el objeto principal, que es la cabeza del muerto, que ya tiene un tiempo porque está gris y verdosa, queda más o menos olvidada, la dureza de la cara de la otra mujer con una tela que nos dice que ella es la señora y la otra pues es una sirvienta y nada más, ¿no? Pero a mí esto me parece magistral, lo podría yo ver durante horas y contar las arruguitas y las sutilezas del color que va formando las arrugas. Otro autorretrato de la señora Gentileschi. La señora Gentileschi autorretratándose tocando el laúd. Y aquí tenemos otro caso de decapitación. La Biblia es prolífica en decapitaciones. Era lo que se utilizaba en aquel entonces, es muy religioso lo de las decapitaciones. Afortunadamente hemos superado esa religión, el Islam todavía no. Y en este caso, por supuesto, tenemos a David con la cabeza de Goliat y con la espada, que debe ser la espada de Goliat porque es grandota, y no sé, en algún lado debe estar la honda con la que supuestamente derrotó a Goliat, cuya cabeza está a sus pies. David, que sería después, según la leyenda, rey de los judíos. Quisiera acordarme, y no lo tengo, lo siento, de los títulos de todos los cuadros, porque tienen que ver todos con escenas bíblicas. Obviamente, como no sabían cómo se vestía la gente en tiempos bíblicos,
La ropa que se utilizaba para representar las escenas bíblicas con frecuencia era la ropa del siglo XVI, XVII, XVIII, pero tenemos que entender que están representando un acontecimiento de carácter bíblico. Otra vez, las sombras y la luz. De todo este cuadro solo resalta el rostro de ella, de la joven. La otra mujer queda en la penumbra y él queda a la mitad. Pero si ustedes ven, es una cosa que se puede hacer con la luz, que se puede hacer con la composición. Y es que no importa dónde vean ustedes, dónde empieza usted a ver el cuadro, la vista va hacia el rostro de esa mujer. Después puedes bajar por su brazo, ver qué tiene en la mano, si es un trozo de pan, parece un trozo de pan, parece que va a alimentar al hombre que por lo visto no es una persona muy opulenta, mientras la otra mujer al parecer le está ofreciendo algo de vino. Pero la forma en que el ojo va a donde quiere que vaya el pintor o a donde quiere que vaya el fotógrafo es una de las partes fundamentales de la composición. Lo mismo nos pasa aquí. Independientemente de que el más brillante es el ángel, primero vas, esto es una anunciación, por lo visto, calculo que debe ser una anunciación, es el arcángel Gabriel anunciándole a María que va a ser madre de un chiquillo sin padre, o con padre celestial. Pero el ojo va primero al rostro de la mujer que supongo yo que es María, y después ya recorre el resto del cuadro, los querubines, el Espíritu Santo que está ahí arriba encargándose de que se produzca la Santísima Concepción, y finalmente pues ya bajas a los ropajes que deberían ser lo más interesante, pero en un primer momento no lo son, de un arcángel, que viene vestido, todo el lujo, pompa y boato que se pueda. Ahí está este es Jezabel también, no me acuerdo, es otra decapitación bíblica. Luego, claro, cuando la hacías una vez, hacías muchas, no podías hacer esa pintura ya. Yo ya pinté la decapitación o la lucha de David contra Goliat, no, pintabas 30 Davides contra Goliates para 30 clientes distintos, ¿no? Y los pintabas diferentes, no podías hacerlo en copia en serie. Aquí es una luz mucho más suave, mucho menos caravallesca, digamos, pero que me sigue pareciendo una composición excelente, porque todo lo que está a la derecha es lo que llama primero tu atención, y cuando el ojo regresa a la mano de la mujer que está sosteniendo casi por detrás con un doblez curioso del codo ese caso, has recorrido para entonces todo el cuadro. Muchas veces para mí los bocetos me dicen más que los cuadros terminados. Yo creo que nunca aprecié el Guernica debidamente hasta que vi los muchos bocetos de Picasso. En un primer momento parecería que lo pintó así como se le iba ocurriendo. Cada elemento del Guernica está pensado. Yo recuerdo concretamente el caballo, que hay 5 o 6 bocetos donde tiene los dientes en diferentes direcciones y los ojos diferentes, hasta que considera que ese caballo con esos dientes, con los ojos así, es el que va a transmitir mejor el horror del bombardeo de Guernica. Y por lo mismo, pese a los autorretratos de Artemisia Gentileschi, este autorretrato de su mano sosteniendo un pincel finísimo me parece una de las cosas más bonitas y más expresivas y más reveladoras que podemos tener. Y finalmente esta, que es la mujer que mejor pintan todos, y que es la María Magdalena. ¿Por qué es rubia María Magdalena? No lo sé. Debe haber un motivo en la iconografía. Ustedes saben, la iconografía es aquello que identifica a los personajes con pequeños detalles. Pues si tienes un santo, puede ser San lo que sea. Pues si trae llaves es San Pedro. Y si trae una flecha, pues es San Sebastián. Son detalles que eran preceptivos, incluso en el arte, que tenías que utilizar para denotar qué personaje estaba viendo el espectador, sin tener que leer el letrerito, que probablemente la mayoría de ellos eran ágrafos, leer el letrerito que diga a María Magdalena. Y entonces, esta es una deliciosa, maravillosa, preciosa María Magdalena de Artemisia Gentileschi,
que me recuerda la Magdalena que yo me encontré, y siempre insisto en que sea de Tiziano y no es de Tiziano, que me encontré en los museos vaticanos junto a un extintor y a una manguera de incendios, la más maravillosa y hermosa Magdalena que he visto de todos los pintores renacentistas. Artemisia y todos los demás pintaron en un momento dado a la María Magdalena, porque es uno de los grandes iconos del cristianismo, pese a que su participación en la Biblia es minúscula. Pero se ha creado historias diversas, tan válidas como la Biblia, porque son fantasía todas, historias que han desarrollado la vida de la Magdalena, porque resulta un personaje apasionante. Entonces, todo lo que haya escrito después de la Biblia sería como la fanfiction de María Magdalena. Y es la que ha creado verdaderamente el mito de María Magdalena hasta llegar a las tonterías de Dan Brown y compañía. Pues esta es una de las pintoras más extraordinarias, más queridas y más desarrolladas del Renacimiento, doña Artemisia Gentileschi, de quien yo les quería hablar desde hace tiempo. Y la semana próxima a ver si podemos hablar de la sonrisa en el arte. ¿Qué me siguen diciendo? Saludos desde Arlington, Virginia. A mí me ofrecieron diagnosticarme el mal de Chagas usando Reiki. Bueno, si ya sabías que tenías mal de Chagas, ya no necesitabas diagnóstico, ¿no? David del Castillo se equivocó aquí. ¡Yes! Me da que otra vez nos quedamos sin Artemisia Gentileschi y su media docena de versiones del mito de Susana y los viejos, que se ve que le gustaba. No es que le gustara, es que se compraba. Y precisamente eludí, porque es lo más conocido de Artemisia Gentileschi, sus versiones de Susana y los viejos, que es un relato bíblico donde unos señores de mayor edad molestan a una chica joven que se está bañando. Mauricio dando una muestra de pensamiento crítico, decir no sé cuando no se sabe en vez de inventar cualquier cosa. Sí, ¿no? Siempre digo que hay dos cosas que no decimos, que no nos enseñan a decir lo suficiente. Una es no sé, otra cosa es perdón, me equivoqué. ¿Qué nos equivocamos, hombre? Me vuelven a preguntar sobre el Frente Obrero y Roberto Vaquero. Es que no sé quiénes son esas personas ni qué es eso. Pásenme datos, igual lo veo. El concepto del segundo cerebro de Tiago Forte, no tengo ni la más remota idea, pero tengo una preocupación que ahora resolvemos. Tiago Forte. Ajá, no es científico. Ajá. Entonces, es una invención. Si no es algo descubierto científicamente, es una invención. Desde Argentina parece que se va a enviar ayuda a Israel. Los senadores aumentaron el sueldo y compraron jets de combate, pero que no hay plata para nimiedades como jubilaciones, universidades, etc. Eso que votaron. Disfrútenlo. ¿Cuál es su opinión acerca de las armas de fuego para defensa? ¿Deben o no ser permitidas? ¿Dónde? Por ejemplo, en el campo, yo creo que debe estar permitida tener un arma de fuego de bajo calibre para defensa. Bajo calibre, una escopeta calibre 12 ya es de consideración, ¿no? En mi ciudad, en Gijón, es una salvajada absoluta, no debe estar armado absolutamente nadie. En México ya no tiene sentido estar armado, vas a perder de todos modos. Entonces, si las armas de fuego deben o no ser permitidas depende de un montón de circunstancias. Yo no creo que se pueda dictaminar en general. Creo que lo ideal es generar una sociedad donde tengas unos servicios, unas fuerzas policíacas lo suficientemente sólidas, fiables, profesionales y eficaces que hagan innecesario que el ciudadano esté armado, que puedas definitivamente trasladarle el uso de la fuerza al Estado y nada más. Creo que eso es lo ideal, pero habrá casos siempre en los que será conveniente quizás
estar armado, o más conveniente estar armado que no estarlo, pero depende de las circunstancias, ¿no? Y si voy a ir a un recorrido por el Amazonas, pues sí me gustaría ir armado, ¿no? No por otra cosa, sino porque te puedes enfrentar a bichos que tienen ganas de comerte, y si tú no quieres ser comido, disuadirlos puede requerir meterles un tiro. Creo que es... Y precisamente el problema de Estados Unidos es que buscan una solución general a partir de una mala interpretación de una enmienda de la Constitución, de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que una milicia bien organizada es fundamental para la defensa de todos y que por lo tanto la gente tiene derecho a portar armas. Sí, es una milicia bien organizada, pero lo interpretan como yo tengo derecho a traer por la calle una 45 en una funda que todo el mundo la vea sin que pase nada. Y lo hacen, hay estados donde puedes hacerlo, puedes traer lo que se llama el open carry, traer abiertamente un arma y no necesitas licencia ni nada, necesitas los $250 para comprar el arma y 50 para municiones. Yo creo que depende de las circunstancias. Saber que no tenemos libre albedrío ayudaría a ser más compasivo con otros y nosotros mismos, ¿no? No. ¿Por qué vas a ser más compasivo? Si no tienes libre albedrío, si no eres compasivo es porque así eres y no puedes cambiarlo voluntariamente porque no tienes libre albedrío, entonces no necesitas ser más compasivo. No. Pero repito, lo voy a decir todas las veces que sea necesario. Si mañana te demostraran que no tienes libre albedrío, sería igual. Tú vas a seguir actuando como si lo tuvieras. Todo tu aparato cognitivo, mental, social, está diseñado para creer que tienes libre albedrío. Vas a seguir funcionando como si lo tuvieras. No te vas a entregar en manos del destino, porque a lo mejor no estás destinado a entregarte en manos del destino, por ejemplo. Es una discusión que yo creo que no tiene ni pies ni cabeza y no tiene sentido alguno. Y si mañana te demuestran que sí tienes libre albedrío, vas a decir, pues vas, ya tenía yo razón, y vas a seguir igual. Ninguna de las respuestas cambiaría de ninguna manera la forma en que abordas la realidad a tu alrededor, tu empleo, tu familia, tus amores, tus deseos, tus alimentos, tus sueños, tus viajes. Nada cambiaría. Una satisfacción absurda. No hay libre albedrío. Bueno, pues está bien, pero yo sigo creyendo que lo tengo y sigo actuando como lo tengo. Entonces yo esta mañana decidí que yo quería ver a Jethro Tull y como viene a Gijón el 12 de noviembre, pues decidí que yo quería comprar 2 entradas para mi hijo y para mí, y mi hijo y yo vamos a ver a Jethro Tull el 2 de noviembre. Porque quiero. No tienes libre albedrío, lo hiciste porque estabas predeterminado, vale, pero me quería. Pero quería de todos modos. ¿Por qué ningún país logra hacer unos taquitos al pastor que sepan como los mexicanos? Pues ¿en qué países vas, mano? Mira, aquí tengo un compadre que es curioso, nos conocimos en la más tierna adolescencia haciendo música folclórica. Y él ahora, pues aquí canta rancheras y tiene restaurantes. Hace mole él. O sea, le mandan los ingredientes y él, mucha mano y mucho metate y hace mole aquí. Y hace unos taquitos al pastor que saben a tacos al pastor, punto. Pues el problema es el cocinero, no el país. ¿Conociste a Luis González de Alba? No. La hipnosis regresiva no sirve de nada, no es cierto, es una fantasía. Esa escena es Judith con la cabeza de Holofernes, pues muchas gracias. Esther ante el rey Asuero. Bueno, David del Castillo se sabe toda la Biblia, yo no. Y Judith decapitando a Holofernes. Es el antes de lo de la cesta. Y David espiando a Betsabé. Bueno, pues dice que no es que se sepa la obra de Artemisia Gentileschi, es que tiene abierto el catálogo de sus obras. Claro, pues que yo tenía la lista de las obras y luego ahora que pasaron tantas semanas que ya no tengo a la mano la lista de las obras. Ese fue mi problema. Bueno,
Nos quedan 5 minutos y en 5 minutos no puedo contarles lo que les quiero contar. Entonces, lo vamos a tener que dejar. Creo que lo más importante de hoy, la verdad, aparte de Artemisia Gentileschi, fue lo de Richard Dawkins, porque va a tener cola. Porque cuando alguien es tan relevante y ha pisado tantos callos, diga lo que diga, va a ser escandaloso y va a ser motivo de ya, ahora vamos a decidir si es bueno o es malo. Y yo creo que ahí la gente está metiendo la pata. Gracias a Jehová Zavala. Gracias por crear este tipo de espacios donde comparte todos sus conocimientos y comparto mi ignorancia, que también es importante, ¿no? Creo que es necesario compartir también la ignorancia. Bueno, ¿qué más? ¿Ya no hay chat? ¿Qué? No me digan eso. Bueno, Augusto Guzmán hacía una pregunta interesante. No entiendo cuál sería el objetivo de la mentira de la Tierra esférica en el terraplanismo. ¿Para qué la élite se esforzaría tanto en hacernos creer en la Tierra esférica? Para controlarte. Porque así, si crees eso, podrás creer que las vacunas también sirven. Y podrás creer que la medicina cura el cáncer. Y podrás creer que el glifosato no te convierte en ratón. No hay necesidad de que haya un porqué. La élite funciona por el mero control, o así lo ven los conspiranoicos. Nunca se plantean muy bien por qué, ¿no? Hay un gobierno mundial, ¿y por qué hace que haya guerras entre ellos? Se podrían estar más o menos sacando dinero en lugar de estarlo quemando en armas. No, es que tienen designios secretos. Pero es una pregunta excelente, porque ¿a quién le interesaría de negar la planitud de la Tierra, la planituriedad, iba yo a decir, qué barbaridad, la planitud de la Tierra si es esférica? ¿Y a quién? ¿Y cómo se explicaría que la Tierra sea el único objeto no esférico en todos los objetos que podemos ver a nuestro alrededor de tamaño medianamente considerable? Un asteroide puede tener la forma que quiera, hasta de cacahuete o cacahuate, pero cuando hablamos ya de cuerpos de cierta consideración, de cierto tamaño, pues por efectos de la gravedad y de la rotación tienden a adoptar formas esferoidales. Y entonces, ¿cómo es que la Tierra se mantuvo como un plato a diferencia de todos los demás objetos que vemos? Pues misterio. Yo creo, sinceramente, que el terraplanismo empezó como un chiste y luego se volvió un negocio. Y la mayoría de los que lo promueven saben que le están viendo la cara a otros que se quedan como, ¿qué tal que es cierto, no? Mira, hace poco empezó una broma, que es los pájaros no existen. Todos los pájaros en realidad son drones del gobierno de los Estados Unidos que nos están espiando. Todos los pájaros. Los pájaros no son reales. Pero una especie de sátira punzante hacia las barbaridades de los conspiranoicos. Hay conspiranoicos que ya se creen que los pájaros no son reales. Conspiranoicos que creen que los pájaros son efectivamente drones del gobierno de los Estados Unidos que nos están espiando a todos en la calle, donde menos necesitamos ser espiados, porque bueno, si estuviera aquí, no sé, 3 gaviotas, 2 palomas, un colibrí, te creo, aquí me debería espiar, qué cosas haré yo aquí, aparte del show. Pero era tan absurdo, era tan patentemente absurdo, que ahora resulta que hay gente que se lo cree. Nunca hagas un chiste así, porque la gente se lo va a acabar creyendo. Bueno, niños y niñas, gatitos y perritos, muchachos y muchachas, esto es... hay gente que decía que de Terry Pratchett, que no lo he leído. Nos vemos la próxima semana, mañana, espero, si quieren, háganse socios gratis, no necesitan poner el euro al mes, pero se agradecerá el euro al mes, o los 3 euros, o los 5 euros, o los 30 euros, o los 553,000 euros al mes que puedan ustedes darle al canal en Patreon. Pero si no, háganse miembros gratis y vean
vean por favor Ahora Música, donde hablaremos perdón, del glorioso cover de Nothing Else Matters de Metallica a cargo de Voice Play y su brutal bajo profundo que es Jeff Castellucci, y le haremos un repaso a Automatic Sun, el último sencillo que ha lanzado The Warning con vistas a su próximo disco Keep Me Fed. Nos vemos el miércoles, donde no sé de qué voy a hablar, pero de algo inesperado hablaremos. Nos vemos el jueves aquí en la revista semanal, y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.